transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2916-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. ¿Querés que tu marca sea un hit o un lado B que nadie escucha? Hacé que tu negocio suene fuerte, potente y con actitud junto a nosotros en la programación de este otoño 2026. WhatsApp 2966 51 60 51. Tiene lugar entre tema y tema. Agenda el número, graba tu mensaje y déjanos tu huella este otoño 2026. Teléfono WhatsApp 2966 51 60 51.
Hay voces que no se leen en los libros de historia, sino... Hay voces que no se leen en los libros de historia, sino en las cicatrices que dejan cuando se apagan. Un día como hoy, un 23 de julio de 2011, el reloj del soul se detuvo en seco en el barrio londinense de Camden Town. A los 27 años, la voz desgarradora e inconfundible de Amy Winehouse decía adiós para siempre. Ella no vino a encajar en la industria, sino que vino a sacudirla de raíz. Con un peinado de colmena astronómico, sus delineados felinos y una honestidad brutal tallada en la piel, Amy rescató el sonido clásico y lo vistió con las espinas del siglo XXI. El mundo entero cayó rendido ante la crudeza de su disco Back to Black, que fue una obra maestra concebida desde el despecho y de la vulnerabilidad, donde cantar sobre el dolor de las adicciones, Rehab, por ejemplo, se transformó en un himno universal paradójicamente bailable. En una época repleta de producciones plásticas y voces perfeccionadas por computadora, Amy fue un recordatorio viviente y trágico de lo que significa cantar con el alma al desnudo. Su partida la sumó de inmediato al mito del Club de los 27 junto a íconos como Jimi Hendrix o Kurt Cobain, pero su verdadero legado no está en esa trágica coincidencia, sino en haber demostrado que la autenticidad, por más frágil que sea, es lo único que vuelve inmortal a la música. Abrigate, que hace frío, calentá el motor, calentá la pava y acomodate, que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Buenas y heladas mañanas riballeyenses, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Hoy es jueves 23 de julio de 2026 y ¿a quién estamos escuchando? Esta mujer que ahí nos contaba Rodri Redondo, nos contabas y enseguida te saludo, del Club de los 27, qué curioso. Qué curioso, realmente aquello de grandes artistas, en este caso músicos, cantantes, una voz inconfundible, la de Amy Winehouse,
falleciendo a los 27 años. Recuerdo la noticia, recuerdo aquellas mañanas pasando sus canciones, su música, que se sigue escuchando el día de hoy y cuando, bueno, no murió hace tanto, ¿cierto? A principios de los 2000. Y una carrera en la que fue muy exitosa y tan breve, ¿cierto? Con ella abrimos esta mañana musical en Arriba al Día. Ustedes acaban de escuchar Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día con la conducción de Juli Quirós. Juli está en este momento haciendo los controles, haciendo la operación técnica. Buen día para vos, estimado Juli. Y voy a empezar diciendo que comparto tus conceptos y tu enojo de las cosas que hay que contar esta mañana. Una noticia de ayer de Río Gallegos que es un bombazo, realmente es un bombazo. No sé si es la mejor figura la que estoy utilizando, pero son esas cosas que decís hasta dónde hemos llegado. Y con eso, o qué significa algo que, cuando algo es tan emblemático, tan sintomático de algo que está aconteciendo, y que está de título de cabecera y con notas con mucho detalle desarrollados en nuestra web eldiarionuevodia.com.ar. Claro que estamos hablando del cierre de Carrefour, un supermercado de décadas. Digo, esa sede fue Casa Tía en su momento y es una cosa muy impresionante. Realmente que eso esté sucediendo en Río Gallegos, vale decir que no sorprende en términos de lo que viene aconteciendo en la economía doméstica y en la economía de los comercios de nuestra ciudad y en el contexto provincial y nacional, pero no por eso deja de ser una noticia que sorprende. Y escuchaba esta mañana a nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, con indignación y con bronca. Y eso sucede, de veras que eso sucede, digo, como emoción. Y desde ya que cuidando las formas y siendo respetuosos y demás, pero creo que el enojo, la bronca, es una emoción también que de algún modo debemos canalizar. Y también nosotros, siendo profesionales, aquí al aire con un micrófono y la responsabilidad que conlleva, bueno, también expresarla, ¿cierto? También expresarla. Este tema va a atravesar la mañana informativa de Arriba al Día y esto, afortunadamente, este programa de radio tiene unas cuantas otras cosas para ir compartiendo con ustedes hasta las 12:30. Temporada número 11 de Arriba al Día, decía, si todavía no te enteraste, hoy es jueves 23 de julio de 2026, mañana helada en Gallegos. Y como para hacer cuentas, que lo vengo haciendo desde inicios de semana, hemos pasado un mes del invierno, quedan casi 2 meses por delante. Buen día, estimado Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andas, Nica? Ahí, ¿para qué tenés el micrófono cerrado? 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. A ver, ahí habla de nuevo. Buen día, acá ahí te estamos. escuchamos. Todo tranqui, chicos. Viste que en las largas transmisiones televisivas ha pasado de conductores de radio que confunden mate con micrófono. A mí me parece, me llama la atención que vos nunca te pasó eso. No. Digo, sos el senador oficial de mate. ¿Vieron? ¿Vos mirabas PNP, Perdonas Nuestros Pecados? Hace 30 años atrás. Sí, Como más cerca mirabas TBR. Sí. Y viste cuando hacían las campañas de UNICEF, etcétera, sí. Los conductores estaban 10 horas al aire, llegaba un momento en que conducían con el mate en la mano en vez de lo usaban de micrófono. Nunca te vi cometer ese error, no sé cómo haces para evitarlo, pero muy bien en tal caso. Buen día, Rodrigo Redondo, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? Qué mañana fría que estamos teniendo hoy, ¿eh? Una mañana muy, muy fría en el sur del país. Yo creo que Gallegos debe ser la ciudad más fría del país lejos hoy. Vamos todavía. Por el clima, sí tenemos algo de lo que nos podemos enorgullecer. Mañana fría, pero bueno, lindo. Arrancamos tempranito, con un cafecito temprano, saliendo a pasear al perro. Mucha gente que salió temprano hoy, que arrancó la mañana. Hay movimiento en la ciudad, mucha gente que va muy despacio por las calles, claro, porque están muy, muy congeladas. Hay que tener cuidado. Es una mañana para, especialmente, tener ciertos recaudos porque están las veredas congeladas todavía. Y bueno, nada, la nieve del fin de semana sigue intacta. Rodri, Río Gallegos, la ciudad más fría de toda Argentina, incluida la base Marambio. Mira, un par de veces al año eso sucede. Ahí nos comenta buenos días, estimado Juli. Un par de veces al año sucede eso. Yo no recuerdo de que 2 veces por invierno más o menos hace más frío acá que en la base Marambio, sí. En la Antártida Argentina, ¿cierto? Y sí, hay que andar muy, muy abrigado. Vos nos vas a comentar, bueno, siempre hasta ahora, Rodri, cómo está el clima y qué se espera. Y nosotros, de hecho, anteayer hablamos con la titular de Protección Civil porque los partes de prensa oficiales de distintos organismos daban cuenta de una semana muy dura por delante. Sí. Y de hecho acababan de ser rescatadas 2 personas en una Hilux en el noroeste de Santa Cruz
y nuestra entrevistada Sandra Gordillo de Protección Civil nos contó que el episodio como parte del panorama. Nosotros hicimos esa entrevista el martes y desde inicios de semana que venimos dando información de servicio. A modo de adelanto, el mapa de frío para Santa Cruz hoy está todo rojo, es todo alerta roja de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué es lo que ves ahí de la información oficial, Rodri, como para ir abriendo y vamos a ir actualizando? Después de las 10 de la mañana, minuto más, minuto menos, tanto Protección Civil como Vialidad Provincial actualizan los partes luego de pasada la madrugada. Estaban cortadas muchas rutas anoche y se permitía circular hoy desde las 8 de la mañana. Lo sé por un amigo que está saliendo para el norte en vehículo y a las 8 hoy habilitaban, pero claro, el parte de situación, digámoslo así, se actualizará más o menos a media mañana, así viene siendo a diario. Bueno, se registran temperaturas de 20 grados bajo cero en este momento en algunos puntos de la provincia de Santa Cruz. En realidad toda la provincia de Santa Cruz tiene alerta roja por frío polar, al igual que Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, con marcas mínimas que, la hicieron formar parte de los títulos principales de los portales más importantes del país. Frío extremo en, por ejemplo, localidades como Calafate, obviamente en Río Gallegos, que como les decíamos recién, Río Gallegos tiene en este momento, vamos a repasar los datos locales primero, 14 grados 4 décimos bajo cero de temperatura y una sensación térmica de 18,3 bajo cero. Una máxima de 1 grado para hoy, y fíjate la amplitud térmica de este jueves, qué particular. 16 grados bajo cero la mínima. Es una amplitud térmica de 17 grados. La amplitud térmica es la diferencia entre la máxima y la mínima, la distancia que hay. No siempre pasa, siempre es de 3, de 4, de 5. Hoy es 17 grados la amplitud térmica. Esto quiere decir que en algún momento del día, después vamos a ahondar un poquito qué es lo que va a pasar a lo largo del día, por lo largo de la tarde, va a subir la temperatura. Pero en este momento, lo que te decía, 14 bajo cero de temperatura real, 18 grados bajo cero de sensación térmica, humedad del 82%, la presión 1014 hectopascales y un vientito que sopla muy levemente a 6 kilómetros por hora. Te decía, Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, recién lo decía Juli, Río Gallegos es del país, incluida la base Marambio, la ciudad más fría. Y después, dentro de la provincia de Santa Cruz, donde rige la alerta roja, Calafate también tiene temperaturas muy bajas, de 8 grados bajo cero, por ejemplo. Ayer las mínimas en Calafate, en Turbio, en Gregores, llegaron a 17 bajo cero, con sensación térmica inferior a los 20 bajo cero, como acá hoy en Gallegos. Nubosidad matinal, fuertes heladas, alta presión, tanto en Santa Cruz como en Chubut, pero vos sabés que me llamaba la atención que no es solamente un fenómeno increíblemente de la provincia de Santa Cruz, no es exclusivo, quiero decir, hubo nevadas, por ejemplo, en el noroeste argentino, en la última semana, en Cuyo, en Mendoza, por ejemplo. Es normal, es una cordillerana. Sí. ¿Viste el paso hacia Chile? Igual que lo mismo en la zona ya cordillerana, el paso de Aguas Negras en San Juan. Sí. Ayer estaba cerrado, lo mismo que Cristo Redentor, y en Catamarca, en la puna de Catamarca. Sí. También. En Catamarca también, sí. La Rioja, sí. Hasta Río Negro, desde La Rioja, La Rioja tiene sus zonas igual, ¿no? Zonas frías, sí. Pero hasta Río Negro también decís vos, Catamarca, sí. También la sumamos. Es una alerta, no es alerta roja en el resto del país, pero hay alerta amarilla y alerta naranja para las zonas cordilleranas, teniendo en cuenta que además ha nevado en lugares en donde habitualmente no nieva, como es el caso del noroeste argentino. Datos a tener en cuenta y obviamente las advertencias, las lógicas, las clásicas, las de siempre, las que a veces un flyer en estos tiempos que pregunta: ¿vas a viajar? Conoce el estado de las rutas. En invierno prevenir es llegar, así titula en cada parte, con toda una serie de recomendaciones, pero hay un detalle en un link. Si entras al link hay uno para rutas provinciales, otro para rutas nacionales,
De modo que si te toca salir a la ruta, ahí ves si está transitable o no. Sé por un amigo que está de viaje y que justo esta mañana sale de rumbo para el norte, que anoche averiguaba en el puesto de Huaraique que estaba cerrado hasta las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana lo que era tránsito pequeño, es decir, vehículos particulares y camionetas, habilitaban la ruta, claro, cosa de que los vehículos no viajaran de madrugada por lo complicado de las rutas. Bueno, este parte está publicado hace una hora, o sea, fue después de las 8 de la mañana, de Vialidad Provincial Santa Cruz. Y podemos ver en YouTube, buen día estimado Rodri Poloni, nuestro compañero de tareas, el hombre del streaming detrás de cámara. Hoy el mapa, el alerta por frío extremo, hoy el mapa está todo rojo. Este mapa lo fuimos mostrando en la semana, es de Protección Civil Santa Cruz y fue pasando de amarillo a anaranjado y de anaranjado a rojo. Hoy está todo el mapa rojo y esto lo que significa el tipo de alerta es por el cuidado que hay que tener para la salud. Este pronóstico de ayer a las 17:20 horas, o sea, ayer a la tarde, a la hora en que esta época del año anochece aquí en Santa Cruz, ya estaba el alerta rojo, que significa efecto alto a extremo en la salud, muy peligroso. Puede afectar a todas las personas, incluso a las personas saludables. Y en insisto con que pueden entrar a Facebook y ver todo el detalle, pero allí están las líneas de comunicación, el 103 para las emergencias y todas las recomendaciones de rigor ante esta ola de frío extremo. Entonces, hoy el mapa está todo rojo para Santa Cruz. De hecho, esto es así desde ayer a la tarde. Ayer veíamos porque en uno de los grupos de nuestra web, de nuestro medio Nuevo Día, compartían, iban actualizando información y en cosa de 2 horas cambió. Este mapa de anaranjado a rojo cambió en 2 horas, quiero decir, en 2 informes oficiales, uno superó al anterior y es este último que estamos comentando. Y también sabes qué pasó ayer a la tarde, no sé si a usted les llegó estas cuestiones que ya lo hemos hablado hasta el hartazgo, ¿no? Las fake news o las noticias falsas. Una noticia un comunicado falso que anda rondando con audio, que preparen todo porque va a haber un corte de... Lo de los cortes de luz. Sí, fue desmentido. Sí, pero un corte de luz general, claro, nuevamente, y también baja presión de gas. Mensaje alarmista, ¿viste? Claro, bueno, nuestra web, el Diario Nuevo Día, ayer alertó sobre esa noticia falsa. Hablando de información útil, y con esto cerramos este panorama, desde ya que tenemos un oído y un ojo atento a estos informes de Vialidad Provincial, Protección Civil y todas las áreas que tienen que ver con estos alertas y el cuidado que hay que tener. Además del 103, que es la línea de Protección Civil, hay 2 teléfonos fijos, o mejor dicho, 2 teléfonos donde podés hacer no solo mandar mensaje WhatsApp, que es lo que todos hacemos hoy en día con el celular, comúnmente, sino también para llamadas telefónicas. El 435-422 y 420-042. Reitero, Protección Civil Santa Cruz. Además del 103, 435-422 y 420-042. Estimado comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted en este día jueves? ¿Es cierto que venías patinando como un campeón? Te vas a hacer viral. Ya no sé cuántos videos virales vi de muchachos y muchachas patinando en las calles de la ciudad. Decían que, no he ido para allá, pero que en la Laguna Ortiz había gente entreteniendo,se patinando en la tarde de ayer. Son ahora las 10 de la mañana, 7 minutos. Decilo, ¿qué ibas a decir? No, la Laguna Ortiz sí que tiene infraestructura, vamos a decirlo de alguna manera, o mejores condiciones que la Laguna María la Gorda. Claro. Que de hecho no había nadie ayer patinando en la Laguna María la Gorda. Hace días, con el frío que hay, ¿quién se va a ¿Pasaste por ahí, no? Paso cuando salgo en mi trabajo, claro. ¿Viste? ¿Y no había nadie, ni una persona? No, patinando? nadie. No. Ni los patos deben estar acobachados en algún lado. Sí, la naturaleza es sabia y esos muchachos saben qué ya hacer. migraron. Claro. Todas esas aves migratorias saben bien qué hacer, dónde quedarse, claro, y para dónde rumbear, sí, cuando la cosa se pone complicada. Hablando de cosas que se ponen complicadas, vamos a abrir este tema y abro el micrófono enseguida, Rodri y Nica, pero hay que decirle a nuestros oyentes que este tema va a atravesar el programa porque a partir del trabajo de nuestro productor Sandro Díaz,
En nuestra hoja de ruta para hoy tenemos 2 testimonios, 2 entrevistas. Una en esta primera hora del programa y otra en la siguiente. Y tiene que ver con el cierre del supermercado Carrefour del centro de la ciudad. Enseguida vamos a, si a ustedes les parece, las 2 notas de nuestra web de ayer a la tarde. De ayer, esto pasó ayer de las 5 de la tarde en adelante, se fue desarrollando toda la información. Y hay 2 notas de cabecera del diarionuevodia.com.ar que tiene información muy precisa de lo que hasta ahora se sabe de esto. Nosotros con los testimonios vamos a... Siempre es interesante en radio tener testimonio de primera mano. Vamos a conocer algunos detalles, posiblemente. Enseguida abrimos aire con eso. Pero como es un tema que nos va a llevar buen tiempo de aire, quisiera decir 2 o 3 cosas muy breves. Ayer al mediodía compartimos el audio de Jairo Guzmán, ¿cierto? Ayer al mediodía estábamos al aire y nuestro compañero Rodrigo Poloni temprano nos dice, hay un audio que se está haciendo viral en redes del diputado de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, bromeando con autismo, haciendo un chiste a 2 personas en un programa de streaming que se llama Liebre TV, en un canal de streaming que se llama Liebre TV, bromeando con... pensé que eran autistas, palabra más, palabra menos. Bueno, anoche de madrugada se disculpó Jairo Guzmán. Anoche de madrugada Jairo Guzmán se disculpó en un video en las redes sociales, en sus redes sociales oficiales. Más tarde, si tenemos tiempo, seguramente lo vamos a tener, pero lo vamos a poner a volver a desarrollar más tarde, lo estaremos comentando. Y anoche nuestra web, eldiarionuevodia.com.ar, tituló TEA Santa Cruz y AADI San Julián repudiaron los dichos del diputado Guzmán sobre el autismo. Estas organizaciones expresaron su rechazo a las declaraciones realizadas por el diputado nacional durante una entrevista y reclamaron mayor concientización y formación sobre discapacidad, especialmente entre funcionarios y representantes públicos. ¿Quiénes lo hicieron entonces? La Fundación TEA Santa Cruz, que es una fundación reconocida en nuestra ciudad, pero también una asociación vinculada al tema de la problemática del autismo de la localidad de Puerto San Julián. Sus comunicados son extensos y elocuentes. Lo comento ahora porque nuestra web lo publicó anoche. Anoche a medianoche, estos repudios. Estimo que Jairo Guzmán ha visto estos repudios, estos alertas, estos llamados de atención y con Eloy Echazú, de Unión por la Patria, y con Santiago Verastaín, del bloque oficialista, que es el autor del proyecto de ley para declarar una emergencia habitacional en Santa Cruz. Ayer Echazú, en estos micrófonos, adelantó su voto negativo, pero también han adelantado en entrevistas con medios colegas su voto negativo otros diputados de Unión por la Patria como Lorena Ponce de 28 de noviembre, Carlos Godoy de Río Turbio, Agostina Mora Doldán, diputada provincial oriunda de aquí de Río Gallegos, y otro voto a favor que pude leer también en el trabajo de medios colegas es el de Fabiola Loreiro, la diputada de Puerto Santa Cruz, adelantó su voto afirmativo. Ayer nuestra web, el Diario Nuevo Día, publicó un manifiesto de la Asociación Civil de Inmobiliarias de Santa Cruz. Nica, ¿vos conocías esta asociación? Sí, se conformaron como asociación. Hasta hace un par de años, si no me equivoco, estaban agrupados, pero no en asociación civil. Pedro Uribe es el de la inmobiliaria, de que se ha dicho apellido, es el titular. Ayer se reunieron con el intendente Pablo Grasso por este proyecto. Claro, el de emergencia habitacional. Sí, y estuvo la diputada Agostina Mora Doldán. Bueno, también. el documento es crítico, ¿eh? Sí, el sí. documento que emitieron ayer por la ley que se vota hoy es un documento crítico. Es bastante extenso, es decir, está detallado, argumentado. Falta lo publicó documentación entre los argumentos. Claro. También hace alusión a la situación que vive el sector inmobiliario, no es cámara, pero es de esta asociación que agrupa inmobiliarias. Hay una tesis que me interesó, digo, como... Sí. Vieron que acaba de cerrar Carrefour. Sí. Digo, enseguida hablamos de Sí, eso. sí, sí. ¿Saben qué dice uno de los párrafos Sí. del manifiesto de la Asociación de Inmobiliarias? Plantean, la crisis actual en nuestra provincia es predominantemente económica y financiera. Es decir, la crisis habitacional, que es si tenés terreno, si tenés crédito y cuánto sale construir y demás, es decir, no dicen que eso no exista, pero dicen que básicamente la gente no está pudiendo pagar el alquiler. Sí. O sea, hay un montón de ofrecimiento de alquiler y la gente no está pudiendo pagarlo.
si uno lo recontra sintetiza, pero lo desarrolla. Y es cierto. Entonces dicen, la crisis es predominantemente económica financiera de la economía doméstica, como uno de los puntos que desarrollan allí, y plantean que el diagnóstico que hace el autor del proyecto, Santiago Berastain, en sus fundamentos, es un diagnóstico parcial y poco objetivo. Así lo denominan en este manifiesto que ayer publicó también nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. Bueno, hoy es la sesión extraordinaria. Nosotros tratamos el lunes, nos había contado un pajarito el fin de semana que se venía una extraordinaria y dijimos, che, a ver, hagamos averiguaciones. Y empezamos. Y bueno, evidentemente era así. No era la extraordinaria por la ley de sanción de toma de deuda en dólares, sino por, en este caso, emergencia habitacional, que se trata en la Cámara de Diputados en el día de la fecha. Y esto sí, si lo desarrollo ahora nos quedamos sin tiempo. Ayer le conocimos la voz al presidente del directorio de la Caja de Servicios Sociales, que se llama Gustavo Zapatero, Sí. que él en el EU14 habló el año pasado como empresario vinculado a una cámara nueva empresarial de empresas proveedoras y de servicios vinculados a la minería y el petróleo. Bueno, ayer habló finalmente. Ayer habló con medios públicos Gustavo Zapatero. Me da la impresión que y enseguida sí, hay mucho para Sí. informar y para preguntar, pero primera impresión, primer comentario. Bronca por la situación de los trabajadores. Conozco a varios de Carrefour, varias gente conocida, pero también conozco a Gustavo Nauto, que trabaja precisamente en ese local. Lo tenemos en la grilla para Sí. conversar con él hoy más tarde. Situación tristísima, y también vi algunas publicaciones que decían que ya se veía venir, pero también ante esto no hubo una alerta por parte del sindicato. Eso me causa también por ahí un poco de dudas, ¿no? Bueno, si tenemos suerte vamos a hablar también con el Sindicato de Empleados de Comercio. Rodri, ¿qué es lo primero que te sale diciendo? Che, cierra Carrefour, claro, es una recontra noticia. Algo que leí en un diario, no me acuerdo dónde, que es el testimonio de un trabajador que da cuenta del momento en el que, bueno, terminan de laburar y les informan, les comunican que van a hacer una reunión. O sea, la escena, digo, ¿no? Esa escena me quedó grabada, donde le avisan a los cajeros, a los repositores, bueno, cortamos acá 2 minutos, vamos a hacer una reunión, tenemos algo que decirles. Ese momento me genera una tristeza enorme, o sea, porque es un cachetazo que creo que puede llegar a tardar días en darse cuenta, digamos, de la magnitud de las consecuencias de quedarse sin laburo en un contexto como este, ¿no? Y uno de los testimonios de uno de los trabajadores que decía: yo todavía estoy asimilando si voy a volver mañana al laburo, ¿no? Si mañana vuelvo a trabajar. Claro, o sea, vos tenés una rutina armada en tu vida, de lunes a viernes, de los días que sea, un horario determinado, y de repente de un día para el otro viene y te dice: mira, se terminó, se acabó, te quedaste sin laburo, te quedaste sin rutinas, te quedaste sin salario, tenés que empezar de cero. Es que como que me quedé con eso, con esa escena que creo que es la que le toca vivir con total crudeza a estos 30 empleados, o a la gran mayoría, porque habrá que ver si algunos de ellos no son reincorporados dentro de la otra, del Carrefour grande de la autovía, ¿no? Que es un tema de discusión que hablaremos, veremos si es así. Claro. Bueno, hay información, podemos decir, algunas cosas hasta esta hora se saben por algunos actores que han hablado de eso. Y paso a resumir entonces. Esto es información ya publicada en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar, desde ayer. Y vale decir, ayer Juli Quirós, nuestro móvil, hizo varios móviles en la calle para las redes sociales del Diario Nuevo Día, el tema de el estado del tiempo y cómo están las calles y dónde falta arrojar sal y demás. Pero uno de los informes de Juli fue del caso Autofarma. Y Autofarma, esta cadena de farmacias que sigue en una situación absolutamente crítica, también nuestra web publicó en el día de ayer: sin acuerdo, deben parte del sueldo de mayo, de junio y medio aguinaldo. ¿Y sabes qué? A eso te agrego
que no se conocía, pero yo lo vi días atrás en medios de Tierra del Fuego, porque esta cadena también tiene locales en Tierra del Fuego. Claro. Estaba el compromiso del gobernador Melela, salió a decir que ya habían llegado a un acuerdo y mentira. Claro, hay una gran deuda de la obra social provincial de Tierra del Fuego para con esta cadena de farmacias. De la OSEF. Claro. Que es el equivalente acá a la Caja de Servicios Sociales. Sí. Y la sede de la sucursal que está en Avenida Kirchner, a una cuadra del Carrefour que cerró. Bueno, esa sucursal cerró también. Claro, también. Dicen, hay un cartel que dice nos mudamos, Sí. pero bueno, da cuenta, ese cambio no es casual. Sí, digamos, además tiene están que los ver sueldos atrasados, no Sí, solo la deuda del aguinaldo que ya pasó, sino deudas atrasados desde mayo. Sí. Conozco gente que labura Yo allí también conozco. y están complicadísimos Sí. con pagos de alquiler y cosas elementales hace meses, Sí. porque los pagos se van dando en cuentagotas y les complica toda la economía doméstica, bueno, a las decenas de trabajadores que allí bueno, se desempeñan. Sí, a todo esto, ¿sabés qué me decían igual? Que en el medio ahí está, lógicamente, eran 2 socios, en un momento llegaron a ser 3, y claramente como la empresa está mal económicamente, abrieron la brecha para ver si otras cadenas de farmacias compraban Claro. pero no se han puesto de acuerdo en las condiciones, así que por eso ese proceso está paralizado también. Saben que nos pasa, un poco lo veníamos hablando fuera del aire también. Estos días son de noticias, un día como hoy concretamente, es un día de noticias tan duras que es muy difícil cambiar de tema y hablar de cosas más amables. Sí. Uno se siente un estúpido haciéndolo y no tratamos de no ser ni necios ni insensibles, pero uno queda empantanado en esto porque nos preocupa y porque nos angustia y porque hay algo que, esa palabra que está tan en boga en los últimos años que se llama empatía, y uno empatiza si es una persona mínimamente sensata y con alguna consideración y no anda diciéndole autista a las personas, como hace Jairo Guzmán, una barbaridad, y que nosotros ayer, por suerte digo, entre las cositas dignas que hacemos al aire, decir, mira, lo advertimos bien temprano ayer y fue pasando el día, y bueno, qué bueno que algunos límites, hay alguien que se choca con un límite, que yo recuerdo es la primera vez que Jairo Guzmán pide disculpas por algo. Anoche se disculpó, es la primera vez que yo recuerde que ese muchacho pide perdón por alguna cosa. Hablando de la no empatía y de la agresividad y el cancherismo. Bueno, cuando pasa lo que pasa como ayer, es una suerte, no es la palabra tampoco. Está bien que... Es lo que debe hacer, No digo, y está bien, corresponde. si nos sentimos mal en este momento y si angustia, a Juli hoy lo escuchaba conduciendo Buenos Días Malvinas, con bronca, rabia y enojo, y decís, y sí hermano, por suerte, por suerte nos asombra y está bien que así sea. Si les parece, vamos a hacer, acá estoy viendo lo que me estás apuntando, Rodri. Si les parece, así siendo una mañana difícil, vamos a abrir la consigna del día de la fecha en breve. Siempre distendemos con un toque de música y demás, pero a la vuelta de eso, quiero decir, a la vuelta de ese momento del programa, que siempre es lo más amable para acompañarnos en la mañana y para hablar de otras cosas más felices, a la vuelta desarrollamos con mucho detalle lo de Carrefour, que tenemos información de primera mano publicada por nuestra web y tenemos posibilidad de testimonios. ¿Les parece? Porque los testimonios, si sale como está previsto en nuestra grilla, son ahora en 10 minutos. En 10 minutos, entonces, ya para volver a desarrollar de lleno toda esa información. 10 de la mañana, 23 minutos. Brian Álvarez en la operación musical. Buen día, Bray. Buen día para todos. Bienvenidos a la mañana de Arriba al Día en la 100.9. Son las 10 y 23 y hace un frío tremendo en la capital de Santa Cruz. Mucho frío. Mirás el termómetro, ves la temperatura, ves lo que hay en grados y la verdad es que lo único que dan ganas es de no cocinar y de comer algo bien rico y calentito. Por eso hoy salen unas empanadas de lote Jacinto. Te pedís una de 4 quesos bien derretidos, una de humita, una de choclo, la de pollo, que es un manjar. Y si no hay acuerdo en la mesa no pasa nada, porque tenés más de 50 variedades, incluyendo pizzas, tartas, rolls y opciones veganas y sin TAC. Y si todavía no las probaste, este es el momento. Te pasás por Jofre de Loaiza 26 o te las mandás a tu casa pidiendo al 2966 50 89 22. En Instagram los encontrás como @lodejacintorg.
que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución, nunca más se supo de... 10 de la mañana, 25 minutos en todo el país. No se olviden que como siempre y como todas las mañanas tenemos regalitos para ustedes. Y en este caso, bueno, hoy tenemos un regalazo de sabores argentinos que son 6 empanadas y una cervecita que te podés llevar si nos mandás desde dónde nos escuchás al 1551 6051. Queremos saber desde dónde nos escuchás. Obviamente nos tenés que decir el barrio, tu nombre completo y los últimos 3 del DNI, y estás anotado o anotada para participar por las 6 empanadas y la cervecita de Sabores Argentinos que auspicia este bloque del programa. Hay 2 títulos, les decíamos, acerca de lo sucedido en Carrefour en el día de ayer, el cierre de un histórico supermercado que fue cambiando de nombre, de firma, fue Casatía en su momento, después Norte, pero nunca había cerrado sus puertas. Vamos al punto, porque posiblemente tengamos una entrevista en breve. También las personas que están convocadas por nosotros hoy son personas que están siendo consultadas por otros medios colegas, así que bueno, si tenemos esa suerte los vamos a estar desarrollando. Cierra Carrefour en Río Gallegos, los motivos y cuántos trabajadores se quedan sin empleo es una de las notas de nuestra web que paso a comentar. La decisión de la empresa deja sin empleo a 30 trabajadores, según confirmó al diario Nuevo Día el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, quien explicó que la medida responde a una combinación de factores económicos que hicieron inviable la continuidad del local. El dirigente gremial sostuvo que el sindicato ya mantuvo reuniones con representantes de la empresa para conocer los motivos del cierre y buscar alternativas para reducir el impacto laboral. Silva explicó que la empresa argumentó que la sucursal deja de ser rentable y tampoco logró avanzar en una renegociación del contrato de alquiler del inmueble. Bueno, este punto lo anotamos por si tenemos la posibilidad de hablar con él enseguida. El otro comunicado de nuestra, la otra noticia de nuestra web, la otra nota, tiene un comunicado, es la postura de la empresa a través de un comunicado. Nuestra web ayer tituló: Carrefour confirmó el cierre de su local céntrico en Río Gallegos. ¿Qué dijo la empresa sobre los motivos y los despidos? La cadena francesa de hipermercados avanza con su plan de ajuste y acaba de anunciar el cierre de su 5ª sucursal, tras la aprobación del proceso preventivo de crisis que rubricó con el titular del gremio de los mercantiles, esto a nivel nacional, Armando Cavalieri, y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Bueno, esto es viejo, Jorge Triaca era del kirchnerismo. Sí. Claro, estimo, no sé, esto quizás venga de antes. Yo lo que recuerdo, esto lo recuerdo con toda claridad. Carrefour Argentina está en venta desde el año pasado. Es decir, esta empresa de origen francés. Y ha fallado varias veces las compras. Incluso estuvo de Narváez a punto de, ¿no? Claro, se decía que Sí. de Narváez, que además es el antiguo dueño de Casa Tía, Sí. iba a comprar, en este caso, Carrefour. Bueno, sigo con, en este caso, la postura que ha expresado la empresa. Dame un segundo que se me acaba de ir la nota. Acá la encontré. De nuevo. En los últimos 10 días, Carrefour bajó la persiana en Resistencia, Tucumán y ahora el cierre de otros 2 comercios, en Congreso y en Villa del Parque. Es decir, en Buenos Aires, en Capital Federal. Y un hiper en Quilmes Centro. Lo que está cerrando Carrefour en Argentina... Vieron que acá le dicen mini market. Y vos decís, esto, la verdad que no es un mini market. No es mini es market. un supermercado, supermercado grandecito. Grandecito. No es un hiper, como lo que tiene en la autovía. Claro. Pero esto, entre los grandes y los pequeños, lo que está cerrando Carrefour son los supermercados más pequeños. El vocero de prensa de Carrefour dice, comillas, no son despidos, son acuerdos individuales. Los trabajadores tienen la opción de ser relocalizados. Explica, pero no puede decir con exactitud qué cantidad de trabajadores podrían ser reubicados. Y hay que leer este comunicado en clave no solo de la situación de Gallegos, sino en clave de los cierres a nivel nacional, es decir, en esta media docena de locales. Cuando se le pregunta por qué cierran, aseguran, otra vez comillas, hubo cambios en el consumo y no supimos adaptarnos, sumado a que muchos locales son alquilados. En total, los 5 cierres se suman entre los 5 cierres se suman unos 200 trabajadores. Si bien algunos tienen la promesa de ser relocalizados, el resto recibió la oferta de un 150% de la indemnización.
Pregunta para hacer en los testimonios que vayamos a tener hoy es cómo se traduce esto en clave local, es decir, cuáles son los números concretamente en clave local. ¿Es cierto lo de la indemnización del 150%? Nuestra nota de ayer en la tarde habla de 30 despidos. Hay quienes dicen que está más cerca de los 40 despidos. Es decir, pero sean 30 o sean 40, es un número desde ya preocupante, muy pero muy importante. Chicos, si está en la nota, avísenme que yo no tengo abierto el WhatsApp, tengo abierto la web, así que ustedes con seña nomás nos acomodamos. Según señaló Carrefour Argentina, el cierre concretado este miércoles 22 de julio, es decir, el cierre de ayer en Río Gallegos, responde a una medida puntual, vinculada exclusivamente a la situación particular de esa tienda, que de acuerdo con la compañía registraba resultados comerciales desfavorables sostenidos en el tiempo. La empresa buscó así enmarcar el cierre como una decisión específica y no como un panorama general. Carrefour confirmó que 19 personas fueron desvinculadas como consecuencia del cierre. Fíjense este número, 19, dice el comunicado. Al mismo tiempo, comunicó que continúa evaluando distintas alternativas para el resto del equipo alcanzado en esta situación. Y por último, cierra la nota de nuestra web con esta información de la empresa. La compañía aseguró que busca mantener la continuidad del servicio para sus clientes de la ciudad. En ese sentido, recordó que quienes habitualmente realizaban sus compras en la sucursal de Kirchner, bueno, pueden continuar haciéndolo en Paso de los Arrieros, ¿cierto? El hipermercado. Bueno, eso no hace falta decirlo, desde ya que si el otro queda abierto, la gente puede ir. Esta mañana, de la redacción del diario Nuevo Día, nuestro colega Beto Barría nos recordaba una entrevista que tuvo con Claudio Silva, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, el año pasado. Fíjense esta nota de archivo de nuestra web. Claudio Silva desmintió el cierre de Carrefour y cuestionó al gobierno nacional. Esta nota es del 10 de julio de 2025, o sea, es un año atrás. Es un año atrás. Exactamente un año atrás, poquitos días menos. ¿Y qué dice nuestra web? Es una nota editada a partir de declaraciones de Claudio Silva en el programa Fuera de Contexto, que se emite aquí todas las tardes, conducido por Beto Barría y Sandro Díaz, que además es nuestro productor. En declaraciones a Fuera de Contexto, en julio del año pasado, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, desmintió categóricamente los rumores sobre el posible cierre de Carrefour en la Argentina. Comillas, hablé esta mañana con un alto directivo de la empresa, me dijo que no hay ningún plan de venta, sino que se trata de una evaluación normal de activos que realizan las multinacionales en cada país. Es importante transmitir tranquilidad a las familias, porque a veces se genera incertidumbre necesaria. Hay una caída del 30% en algunos sectores, dijo cuando le preguntan por la situación económica en los comercios locales, aunque aclaró que la situación no es homogénea. Otra vez comillas, estuve recorriendo el centro, hay locales que siguen vendiendo bien, incluso joyerías, lo cual llama la atención en este contexto. Claro, acá en la entrevista con nuestros colegas le hacen una pregunta más panorámica de cómo estaba el comercio en Gallegos, ¿no? Cierro con, insisto, declaraciones de Claudio Silva de julio del año pasado aquí en nuestra emisora. Tenemos acuerdos firmados en abril y junio, esto en relación a las paritarias, ¿no? Vamos un año atrás. Tenemos acuerdos firmados para abril y junio, pero el presidente no lo quiere homologar porque dice que no pueden superar el 1% mensual. Bueno, ahí ya se va a otros temas más panorámicos de ese momento, pero fíjense ustedes, Claudio Silva decía que hablando con altos mandos de la empresa Carrefour, que es una cadena muy grande de hipermercados y de supermercados, no estaba la idea de cierre. Lo que yo escuché... ¿Después de julio? Sí. ¿Del año pasado? Fue donde comenzó a tomar fuerza, lógicamente, la venta del paquete de Carrefour en la Argentina. Y donde comenzaron en el mes de octubre, donde comenzaron a decirse distintas versiones de posibles compradores. Lo cierto es que Carrefour se ha ido ha dejado sus negocios en todo Sudamérica. Se ha ido en Brasil, se ha ido en Chile, vendió lo que era, no se llamaba Carrefour, pero por ejemplo, o sea, Líder. Claro, cambia la marca, pero son los mismos dueños. Sí, son los mismos dueños. Se han alejado los capitales franceses, han dejado de operar en Latinoamérica, en Sudamérica en específico. Bueno, eso mismo que vos estás describiendo a nivel latinoamericano, recuerdo a periodistas económicos de Buenos Aires el año pasado detallando
detallando con información de primera Sí. mano, Carrefour Argentina está en venta. Y esto que vos dijiste recién, el Colorado de Narváez, que lo conocimos por la política cuando fue diputado nacional y candidato a gobernador de Buenos Aires, de Narváez es un hombre que está, entre otros rubros Sí. del empresariado, en el rubro de cadenas de supermercados. Y él tiene, de hecho, Changomás y Sí. alguno más ya son de él hace rato. Y yo escuché lo mismo que vos, que de Narváez estaba viendo de comprar Carrefour. Claro que esto lo tiene que explicar la empresa. A mí la impresión que me da es que, bueno... Han fallado los procesos de adquisición por parte de Narváez. Claro, no hubo un acuerdo. No hubo un se ve. acuerdo. Claro, no hubo un exacto, acuerdo. Es un negocio muy grande de volúmenes muy grandes. Esto, insisto, que va a atravesar todo nuestro programa. Nada del entrevistado, ¿cierto? No sabe, no contesta, no responde. Bueno, hoy un poco en la mañana va a ser así, digo, desde nuestro punto de vista. Y Brian, que tenés tan ejercitada tu paciencia de ir y venir con los entrevistados, si llega a estar, vos chiflanos nomás, que le metemos para adelante. Un par de cosas de contexto. Nosotros, desde principios de año, venimos difundiendo acá un relevamiento que hace la Federación Económica de Santa Cruz. Este informe que voy a leer, ni siquiera es el informe, es el título, ya lo fuimos desarrollando. Esto es corte mayo 2026, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Primeros 5 meses del año. La Federación Económica de Santa Cruz, que viene haciendo este relevamiento, consultando a sus afiliados, no solo de gallegos y del interior, relevó para el mes de mayo, pensemos que ya estamos mediados de julio, que la actividad económica de ese mes de mayo había caído un 6,1, pero la baja en los primeros 5 meses del año marcaba 8,9. Es decir, una caída, si redondeamos, 9% de la actividad comercial relevada por la Federación Económica de Santa Cruz, que tiene vinculación con se me fue, ¿cómo se llama acá? Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Río Gallegos y del interior. Entonces, el relevamiento de la Federación Económica de Santa Cruz marca caída promedio del 9% a mayo. Si hablamos con comerciantes del centro, a mí hace 20 días, un comerciante del centro al que le va relativamente bien me dijo, yo todavía vendo, pero me dice, el panorama no es malo, es catastrófico. El panorama no es malo y no es negativo, no, es catastrófico. Me lo decía en estos términos una persona que la tengo como una persona sensata y no una persona alarmista. Es decir, no es una persona que adjetive gratuitamente. Y esto me lo comentaba en el contexto que se estaban cerrando las paritarias. Entonces, la caída de ventas en el centro de Río Gallegos o en todo el comercio de Río Gallegos, uno dice centro para usar un lugar común, está no solo en el testimonio de los comerciantes, está en lo que vemos en la calle y en nuestra propia capacidad de consumo, sino que está en el relevamiento de la Federación Económica de Santa Cruz con estos números que se pueden sacar en limpio. Desde esa óptica, no es descabellado. El cierre de Carrefour es una patada en el estómago, es una patada en los ovarios y en los testículos para la ciudad de Río Gallegos, pero al mismo tiempo no sorprende. La caída de consumo en supermercados es absolutamente sostenida a lo largo y ancho de la República Argentina. Eso está estudiado y está medido. Cayó el poder adquisitivo y la capacidad de adquirir productos. Exacto. Consumo, la caída del consumo. Por la caída del poder adquisitivo cae incluso cae y mucho la venta en supermercados. Esto está relevado en todo el país. En ese contexto, y cierro con esto, las paritarias para la administración, para los trabajadores estatales de Santa Cruz cerró en 17,9% a cobrar en noviembre y diciembre. Entonces tenemos una inflación interanual, es decir, año con año, que supera el 30%, pero la recomposición salarial recién para fin de año va a ser del 17,9%. Entonces, la plata en el bolsillo de los trabajadores, que va a ir directamente a consumo, ¿cuánto pueden repuntar en esta malaria? ¿Cuándo hablamos de eso la última vez? La semana pasada, ¿no? Sí. ¿Cuánto puede repuntar un 17,9% de aumentos salariales de acá a diciembre? Una caída tan grande del consumo. No hay que ser un genio matemático ni un economista para darnos cuenta de que es un paliativo.
Es decir, de que no va a mejorar la media y la media hace que cierre Carrefour a esta altura del partido. Por eso la situación es tan, pero tan dramática. Si tenemos la oportunidad, hablaremos con Claudio Silva. Él es el hombre que se comprometió a hablar con nosotros a las 10:30, son las 10:39. Amablemente lo esperamos. Hace más de 2 décadas, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio. Vamos, lo llamé y vino, ¿cierto? ¿Está en línea de teléfono? Nos conocemos hace muchos años por otra parte. Claudio Silva. Claudio, ¿cómo estás? Te saludamos en Radio Nuevo Día. Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Acá Leandro Dolan, junto a mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Redondo. Bueno, Claudio, venís hablando una tras otra, entrevistas y demás, y bueno, te pedimos el esfuerzo de poder hacer una buena charla. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la mañana? A ver, ¿qué pensás, qué sentís, qué ves y si tuviste alguna novedad esta mañana por parte de trabajadores de Carrefour? No, mirá, primero decir que nosotros estuvimos ayer en el lugar, hablamos con trabajadores que se encontraban ahí, hablamos con los directores de Carrefour que vinieron desde Buenos Aires, o sea, nos fuimos enterando ahí qué estaba pasando. Bueno, como todos ustedes saben, hay un despido de 30 personas, nosotros estamos planteando la reincorporación, por lo menos vamos a ver a qué número llegamos, pero para el otro hiper, digamos que está en la autovía, me dijeron que 30 lo pueden trasladar, pero bueno, vamos a ver a qué número llegamos, estamos con esa negociación con la empresa, y bueno, y ahí estamos, ¿viste? La verdad que es muy fuerte lo que pasó, pero bueno, vos viste que también en las declaraciones los empleados están diciendo que ellos ya más o menos se la van a venir, que había un comentario de hace 3 años atrás que esto podía pasar. Bueno, yo también había recibido ese comentario, pero como vi que seguía abierto, digo, bueno, la verdad que... El número es 30 entonces, porque se habla cosas, pero no fue así. Sí. Se habla de 19 concretamente despedidos ayer, es el comunicado de la empresa. Nosotros en nuestra web publicamos el número de 30, que lo comentaste vos ayer a nuestra redacción del diario Nuevo Día, y otros medios colegas hablan de cerca de 40. ¿El número concreto y definido que se puede pasar en limpio son 30 personas? Porque, mira, yo creo que hay un poco de desinformación, porque hay empresas externas que trabajan ahí, está el de la verdulería, está lo de seguridad. Y no sé qué otro más puede haber que sea empresa externa que preste servicio, ¿viste? Claro, entonces por eso el número se puede extender de 30 a 40. Pero, no, a mí el número que me dio la empresa es de 30. Claudio, ¿qué nos podés contar de lo que hablaste tanto con trabajadores como con gente enviados de la empresa? Te pido si podés hacer el esfuerzo de ser descriptivo. ¿Cómo fueron esas charlas y concretamente qué hablaste con unos y con otros? No, a ver, con todo lo que estaban ahí, digamos, nos juntamos, yo les expliqué, porque había incertidumbre, porque pero no me avisaron, pero no me mandaron el telegrama. Bueno, a ver, ¿no le avisaron? Sí, van a tener que pagar el preaviso. ¿No le mandaron el telegrama? Bueno, sí, había una escribana ahí que se estaba certificando los despidos, que eso es legal, se puede hacer. Y después hablamos de seguros que ellos tienen que cobrar, trámites que hay que hacer en el ANSES, y que también la indemnización no se iba a aplicar en la reforma laboral. Ese punto me interesa. Ese punto me interesa. Te escuché en una entrevista en un medio colega ayer decir que cuando se indemnice a los trabajadores que ya se despiden, no se va a aplicar las nuevas normas y pautas de la reforma laboral. ¿Puedes explicarnos qué significa eso exactamente? ¿Qué implica exactamente? No, y viste un poco lo que se hablaba de traccionar el pago, de no tomar la antigüedad del trabajador. Esas cosas, ¿viste? Que impactaban, digamos. Claro. Claudio, buen día. La reforma. Claudio, buen día. Héctor te saluda por acá. Claudio, precisamente sobre este punto, había mucha incertidumbre y vos lo aclaraste recién. La indemnización, lamentablemente, a estos trabajadores va a tener que ser mejor, ¿no es cierto? Por suerte, va a ser con el régimen actual, ¿no? No con ninguna modificación, ¿no? No, claro, por eso te digo. A ver, Héctor. Sí. A mí me cuesta hablar de esto de indemnización porque eso no le va a solucionar la vida al trabajador. Claro, claro. Lo que va a hacer es sostenerlo en el tiempo un poco y va a ver
después qué posibilidades se producen Ujú. en cuanto al trabajo. Sí. Ahora yo te digo, yo quiero dejar claro que el sindicato está tratando de llegar lo más que se pueda para ver qué se puede rescatar de Ujú. los trabajadores que estaban ahí, eran 30. Sí. Bueno, vamos a ver a qué número podemos llegar con la empresa para poder traspasar a los trabajadores de la autovía, ¿sí? Que están ahí, el LIPER de la autovía. Ujú. En esa negociación estamos. Ahora, está la puerta abierta. Lo que falta es poner el número de cuánto podemos pasar. Después, bueno, Ujú. En el se comunicado de sabrá la a ver empresa, qué logramos. en el Claro. comunicado de la empresa que nosotros como medio publicamos ayer, se habla del número de 19. ¿A vos te surgió ese número en esas reuniones? 19 como la cantidad de gente que va a seguir trabajando, es decir, que va a seguir vinculada. Y claro, uno presume que es de un supermercado al otro. Mirá, ese número que vos estás tirando, yo no sé de dónde lo viste. Está en el comunicado de la empresa. El Yo comunicado sí de te la puedo empresa decir lo que publicado yo ayer. estoy tratando. Bueno, si eso que vos decís es cierto, bueno, eso un poco habla de que está dando resultados lo que yo te estoy diciendo. Que nosotros ayer planteamos que se puedan conservar empleos. Si vos me decís que de 30 la empresa está diciendo que va a tomar 19 y que lo hizo público, es una buena noticia. O sea, digo porque hay gente que va a conservar trabajo, porque hay gente que no, pero bueno, viste que a veces una cosa, o conseguís algo o no conseguís nada. Yo Ujú. siempre me quedo con a ver que se consiga algo, ¿no? Claro. Claudio, en todo esto, al inicio de la nota también manifestabas que hacía bastante tiempo que ya estaba sonando fuerte el tema de la baja en este supermercado y la baja de ventas. Después en los últimos meses, ¿no habías tenido vos contactos con representantes acá locales de la empresa? Precisamente no, porque cuando vos ves que el negocio está abierto, vos ves que el Carrefour allá de la autovía explota, Sí. vos crees que todo va bien. O sea, Claro, sí, 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 ¿viste? es la sensación, Que- sí. Y después este comentario que yo te hago, que me acuerdo ahora, pero se pierde en el tiempo. Vos decís, che, en un momento decías, no va bien, qué sé yo, y bueno, vos lo ves que sigue abierta. Vos decís, bueno, vos pensás que las cosas habían cambiado. Acá lo que impactó también es la forma en que se lleva adelante esto, ¿viste? Llego, te bajo la persiana, ¿viste? Claro. Eso es también, eso impacta mucho. Sin un aviso, nada previo. Sí, a ver, es la forma. A ver, estamos, lo que los trabajadores son seres humanos, o sea, Claro. vos caes ahí y le decís, che, no trabajás más. No es lo mismo que si vos lo advertís y le decís, mire, vamos a saber esto, vamos a hacer lo otro. Claro. Capaz que se produce lo mismo que ahora, pero con un calmante, a ver si me entendés. Sí, no te entendemos. Entonces la forma, viste, fue también chocante. Claudio, y en cuanto a eso también, entre los argumentos para el cierre, dicen de la suba del alquiler. Esto el local sigue perteneciendo a la familia Vinimeli, ¿no? ¿Tengo No, entendido? mirá, yo no sé si eso es cierto, escuché el comentario ese, sí, de que el nombre que vos estás dando es el dueño. Sí. Pero yo no sé, yo sí sé que el alquiler, esto lo sé, está adaptado a la venta, pero no sé qué porcentaje, ¿viste? Ajá. Entonces, ¿viste? Seguramente había un número que en algún momento se podía pagar, pero que hoy no. Claro. Le contamos a los oyentes que estamos hablando con Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, por el cierre de Carrefour del Centro ayer en Río Gallegos con 30 despidos. Claudio, hay una nota de nuestra web que nos la recordaron nuestros compañeros de la tarde. Vos estuviste hablando con ellos aquí en julio del año pasado y el título de nuestra web es Claudio Silva desmintió el cierre de Carrefour. Y cuenta en la nota que vos contás ahí que venías hablando con gente de la empresa y no pintaba esto. Y he escuchado en analistas políticos de Buenos Aires, analistas económicos, perdón, que Carrefour Argentina está en venta y porque Carrefour está como saliendo de la región que es de origen, con capitales de origen francés. Es decir, esto que vos dijiste el año pasado, claro que es recorte 2025, pero vos, ¿con quién hablabas? ¿Con quién hablabas de la empresa que te decían no nos vamos de Argentina? Leandro, te voy a decir una aclaración. Sí. Te voy a decir una aclaración. Cuando hablábamos de eso,
en aquel momento, se estaba hablando de la ida, de la salida de Carrefour de la Argentina. ¿Sí? Bueno, tiene que, viste, depende de las palabras que le pongamos. Claro, que la ida no el cierre. Así, es decir, una ida puede ser cambio de capitales, cambio de dueños. Exactamente. Depende de la palabra que utilicemos, vamos a interpretar una cosa o vamos a interpretar otra. Bueno, por eso vale la pregunta. Hablamos de que en todos lados Carrefour se iba de la Argentina, yo salía a decir que Carrefour no se iba de la Argentina, y que yo había hablado con un alto dirigente, digamos, director también de Carrefour, de alto rango. Tengo el WhatsApp, tengo todo guardado, donde él me dice, no, esto es así, que fue lo que expliqué en esa nota. Pero estábamos hablando de eso. ¿Y qué es lo que te decía ese directivo? De la salida en tanto capitales, es decir, una venta de la empresa a nuevos dueños. Cuando hablamos de la salida de Carrefour, es como decir, che, Carrefour no existe más en la Argentina. ¿Está bien? Y no, Carrefour sigue existiendo en la Argentina. Lo que está haciendo, por lo que yo veo ahora, es, viste que este es un formato de Carrefour, digamos. Es una unidad de negocio que bueno, solamente ellos te dicen que es un formato que ellos no utilizan más, pero a la vez tampoco estaba dando resultado económico. Con esto te quiero decir que esto no va a rebotar al Carrefour de la autovía y que mañana el Carrefour de la autovía cierra. No, sí, claramente en el comunicado que sale de que hay media docena de Carrefour, ellos le llaman mini market o market, y para nosotros por las dimensiones es un supermercado clásico. Es un supermercado como lo de toda la vida. Es un mercado básico, grande. ¿viste? Para mí, chino básico. Claro, pero... no es un hiper, no es cierto, pero uno lo que claro, ve es que claramente están como haciendo un recorte en esa línea. Claro. Están diciendo, che, así como estamos vendiendo ahora, no podemos seguir vendiendo porque esto no da resultado. ¿Qué es lo que da resultado? Y no da resultado el hiper. ¿Y qué hacemos en el hiper? Pongámosle, no sé si puedo decir, pero bueno. Sí. Pedido ya. Pongámosle, ventámosle a los mayoristas. Y van viendo cómo va generando, digamos, ofertas para que la gente, de otra forma de vender, ¿no? Como para decir, che, captar más clientes. Claudio, te hago una pregunta puntual. Sí, te hago una pregunta puntual y dos preguntas panorámicas. La pregunta puntual es, en tu agenda de trabajo como secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, ¿qué tenés hoy vinculado a esto? ¿Tenés una reunión? ¿Tenés que recibir trabajadores despedidos? ¿Tenés que hablar con quién? Mirá, ¿Cómo es hoy tu día? No es que no estuve, esto que quede claro. Yo con los trabajadores estuve ayer en el negocio, apenas me llamaron por teléfono. Yo ayer a la tarde me llaman y en 5 minutos estuve ahí. ¿Y tenés algo agendado para hoy o en qué quedó, quiero decir? ¿Tu expectativa de reincorporación? ¿En qué queda? ¿En levantar el teléfono? ¿En insistir? ¿En hacer qué? Bueno, mirá. Yo ayer hablé con los trabajadores, le di todo el asesoramiento que le tenía que dar, ¿sí? Los que estaban ahí. Dejé mi número telefónico para que cualquiera que necesite algún tipo de asesoramiento me llame. Y después más vale, estamos acá en el sindicato, Sopero 83, en horario de 9 a 12 y de 16 a 20. Y el que se quiera venir a profundizar el asesoramiento, más vale que estamos acá para digamos, satisfacer las inquietudes. Eso con los trabajadores. Con la empresa ya quedó planteado la reincorporación, no la recuperación. A ver qué se puede pasar de este negocio que se cerró al otro que está abierto. Está claro. Ahora tenemos que llegar a un número. El desafío es a qué número llegamos. Por eso te digo. Y actualmente es eso. No es que yo hoy vuelva a hablar con la empresa. No. Voy a volver a hablar con la empresa seguramente para decir, che, ¿cuánto podemos pasar? Ahora vos, parte de la nota me decís, che, hay 19. Y bueno, viste. Es producto de la negociación que ya arrancó ayer. La negociación arrancó ayer. En el mismo momento en que se estaban produciendo los despidos, yo planteé que podamos... Sí, que no quede gente en la calle. Que no quede gente en la calle. Claro, Claudio, y si que queden los menos, porque de última, ¿qué querés que te diga? Es hacer algo o no hacer nada, ¿viste? Claudio, vos hace 2 décadas sos secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Habías visto esto en Río Gallegos alguna vez? Esta situación, ¿habíamos llegado a este punto de crisis alguna vez? ¿Cuál es tu percepción? Mira, tuvimos crisis que fueron superadas, ¿viste?
Yo me acuerdo de 2001, no te voy a acordar. No sé Claro, por eso, hay que remontarse a 2001. Y salimos de ahí, pero salimos con otra herramienta, impulsando a las pequeñas y medianas empresas, dando créditos blandos para que los ¿cómo se dice? Los empresarios puedan financiar. Sí, se salió con consumo interno y en este momento no hay consumo interno. La paritaria del segundo semestre de Santa Cruz, los salarios estatales van a llegar al 17,9% de aumento recién en diciembre. Claro. Yo, viste, a veces no quiero entrar en la parte política, pero viste, no, en este momento no voy a poder zafar porque, y no es de ahora esto, pero digo, con un gobierno nacional que no protege a la industria nacional, con un gobierno nacional que le metió tarifa a todo, menos a los que más tienen, con paritarias congeladas porque el gobierno nacional no te las quiere homologar, te dice, no, flaco, vos no puedes pedir 15, tenés que pedir 1, el 1%, si no, no te lo homologo y no te lo pago, no te lo hago pagar. Eso no pasaba antes. No sé si me fui de la pregunta, Leandro, pero... No, es que me interesa... Hacia el contexto. Claro, exactamente. Es decir, llegamos hasta acá. Y te digo algo, Claudio, porque nos conocemos hace 20 años de entrevistarte. Y te lo digo desde ya con todo respeto, pero con toda franqueza. Viste que vos decís, no quiero meterme en política, pero lo tengo que decir. Y te digo una cosa con toda sinceridad, yo creo que es el momento de hacerlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora que hay que pegar el grito en el cielo, ¿cuándo? Si no es ahora que hay que decir las cosas, ¿cuándo? No, yo siempre las digo. O sea, hay que inyectar dinero. Tenemos que tener salarios acorde a lo que está pasando en la economía real. Es decir, vos no me puedes dar... Vamos a hablar de empleado comercial. Sí. 5% de aumento cuando la tarifa del gas me subió al 300, la luz el 400, el alquiler hoy vale 700 lucas. Sí, y la inflación que no es tal, ¿no? El número de inflación que se sabe que no refleja no refleja la economía doméstica. Bueno, sí, claro, es cierto. Entonces, yo esto, si ustedes buscan nota, van a ver que yo siempre dije esto. En la medida que no hagamos, busquemos otro rumbo, no. Claudio, ¿sabés que nosotros... El 2001, Leandro, está el ejemplo del 2001, se salió adelante, después caímos con, me acuerdo, el presidente Aníbal Fernández, ¿no? ¿Cómo era? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Yo decía, bueno, vamos a seguir con la misma línea de antes, porque se supone que este hombre debe haber aprendido algo, tiene que no sé, sí, y nos encontramos con un tremendo fracaso. Sí, bueno, de hecho el problema inflacionario gravísimo de Argentina es de su último año de gobierno, ¿cierto? Que este país esté así. Entonces la gente que dijo, no, vamos a generar un cambio, porque esto no va. Y pim pam, y cae este otro gobierno. Dale, que para mí, dijo, la verdad, es peor, Leandro. Sí. Para mí es peor, porque acá no se está pensando en la gente. Sí. Claudio, te hacemos dos últimas preguntas. No se está pensando en los empresarios están siendo embargados. ¿Cómo vas a embargar un empresario a una empresa en la situación que hoy estamos? Voy con la mía, perdón, Nica, la tengo en la punta de la lengua porque acaba de decirlo de los embargos. Dale. Claudio, vos en febrero, nosotros te entrevistamos en el contexto de que en la Cámara de Diputados de Santa Cruz se sancionó una ley de emergencia comercial. Es decir, Santa Cruz está en emergencia comercial y vos fuiste a hablar al recinto de la Cámara de Diputados y también fueron otros actores como la Federación Económica de Santa Cruz. La Federación Económica viene haciendo un relevamiento mensual de la venta en el comercio de Santa Cruz en los distintos rubros a través del relevamiento en las cámaras de comercio de la provincia, y la caída es mes a mes, es una caída permanente. Saliendo del caso Carrefour, están los números de la Federación Económica de Santa Cruz que son elocuentes. La caída es de un 9% de enero a mayo, si haces el número general. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué percibís vos del lado del sindicato? Yo siempre digo que no sé qué estudios se hacen, Leandro, ¿viste? Esto es como que nos dicen que hoy no hay inflación. No sé si la caída es tal. Pero vos que desconfías de eso, ¿desconfías de ese número? No es que desconfío, digo, che, no sé si es tal, no sé. Sí sé que hay caída, ¿está bien? Reconozco la caída. ¿Has leído los informes? ¿Los leíste?
No me han llegado los informes. Bueno, pero son públicos, Claudio, sí. discúlpame. Los informes son públicos. Mira, déjame decirte. La Federación Económica... Pero el tema de quién releva, quién hace eso. Bueno, mira, ¿viste? te cuento, claro que habla con Guillermo Polque, digamos, no pretendo ser vocero de Guillermo Polque. Pero digo lo siguiente. Cada vez que la Cámara de Comercio... Mira, te cuento lo siguiente, esto es público y está en la página web incluso de ellos y en sus redes. Ellos hacen un relevamiento mes a mes y después lo que cuentan es el método, la forma de relevamiento. ¿Y sabés cómo es? Es con entrevista directa. Contrataron una consultora, esa consultora le consulta tipo plataforma de Google, donde vos vas llenando un cuestionario y vas respondiendo, y claro que es la percepción de cada comerciante. Pero digo, vos podés decir después si el comerciante está diciendo toda la verdad o su estado de ánimo, si es negativo, te carga las tintas por la negativa, y si tiene expectativa positiva por la positiva. Pero no deja de ser un número que es cierto parámetro. No será perfecto, pero digo, de ahí a tirar el número por la borda es como irse demasiado al extremo. A mí los números, si vos lo ves, parecen como bastante razonables para lo que uno ve en su percepción de consumidor. A ver, digo, yo no lo tiro por la borda. Yo te reconozco la crisis. ¿Qué quiere que te diga? No. Y no sé cuál sería la pregunta concreta ahí. Porque, digamos, la pregunta era... Si no, parece que vamos a entrar en una discusión si yo estoy de acuerdo con lo que dice la Cámara o no. No, claro, la pregunta es, vos estuviste con la Federación Económica de Santa Cruz, vos como Sindicato de Empleados de Comercio... Estuvimos en la Cámara, pedimos una emergencia económica. Claro, exacto. Y en ese contexto, de ahí en adelante, de enero en adelante, la Federación Económica da sus números, mes por mes. Entonces la pregunta era, ¿cuál es tu percepción? Ellos tienen esos números, ¿cuál es tu percepción desde el lado del Sindicato de Empleados de Comercios? Esa era la pregunta. No, yo te reconozco la caída, la reconozco. No. Y reconozco también que también se hicieron esos esfuerzos ahí en la Cámara de Diputados, que digamos... ¿Ha servido para algo a esta altura? Sí, mirá, cualquier cosita, sea lo mínimo, sirve. Después, como te dije al principio, haces algo o no haces nada. Si haces algo y sirve, poco, mucho, para mí es positivo. Se sigue trabajando con eso porque se tardó en implementar, porque después había que reglamentar la ley, después se estaba hablando que había que ver el tema de afinarlo bien en cada sector, que esto tenía que ver mucho con la CIP, el gas y la luz, que eso ahora me enteré que bueno, ahora estaba mejor que antes, entonces se fue avanzando. Lo que pasa es que a veces se avanza lentamente, ¿viste? Claro. Pero la cuestión de fondo no es que si vos me arreglás la luz, el tema de la luz, yo me salvo, no. El tema es que vos me tenés que ayudar a mí, estoy hablando a mí no, Claudio Silva, sino al empresario, a la empresa, los tenés que ayudar como pasó en el 2001, con créditos a pagar que se pudieran pagar defendiendo a la industria nacional, y así salimos adelante en el 2001. Y digo, hoy tenemos una situación similar, pero acá vos lo único que escuchás hablar es de Vaca Muerta. Parece que Vaca Muerta va a salvar al mundo. Claudio, para cerrar la conversación, y te agradecemos tu tiempo de siempre, aquí le doy el pie a mi compañero Héctor. Claudio, panorama en general del sector comercial, de los grandes supermercados, y también quería saber tu opinión de este fenómeno que se ha dado en Río Gallegos, en particular en el último año y medio, de estos mini kioscos o maxi kioscos que atienden las 24 horas o que venden, y que por ahí en alguna época tenían mucho trabajo porque eran medios crápula vamos a decirlo, los propietarios de estos negocios. Lo tenían primer mes a prueba y después lo tenían 2 meses trabajando y mira, lo despedían. ¿Cómo está esta situación con este sistema? Y después... Sí, es una pelea permanente. Es una pelea permanente. Vamos, viste, vemos que están en negro, che, lo tenés que blanquear, y le vamos dando batalla, viste. Pero, a ver, volvamos otra vez. Gobierno Nacional sacando las multas. Claro. Cuando tenían empleo negro había multa, ahora ya no hay multa. Ahora aparece la figura de un trabajador colaborador cuando, bueno, antes eso no pasaba. Claro. Y así le van dando, el gobierno nacional no ha ayudado mucho con la reforma, porque la reforma que buscó generar empleo no lo está logrando.
Sí, claramente. Vemos esto del el fenómeno de Uber, ¿no? La uberización de la economía, ¿no? Todo lo que es plataformas. Es la que hay como para ir puchereando. Y el panorama general de los supermercados acá en la zona sur de Santa Cruz, donde está... Mirá, ahí tenemos otro, ¿viste? No sé si tiene tiempo, chico, porque si vos me dejás hablar voy a estar toda la mañana. Pero hacela breve. Sí. A ver, los super tienen caída de venta, como la tienen todos. Ahora, no sé si la vieron ustedes, capaz que sí, seguro que sí, porque ven todo. Salió el presidente, no es presidente, pero sí un alto directivo de la empresa competidora de Carrefour, hace unos días, dijo, ¿La que te quiere 2 o mucho? 3 meses atrás. ¿La que te quiere mucho? No sé si me quieren mucho. Podés decir lo que es la anónima. ¿La anónima? Ah, sí, el precio por usted. Por eso, Claro. el que te No, quiere... quería pasar la publicidad. ¿Viste? No hay problema, no hay problema con decir marcas, porque no estamos haciendo publicidad, Bueno, estamos hablando de temas salió a decir y dijo, nos está costando ser rentable. Dijo, ¿no? ¿Lo vieron eso qué? Sí. Salió en Facebook, en todos lados. Sí. Yo cuando escuché que ese señor dijo, nos está costando ser rentable, lo primero que se me ocurrió, digo, bueno, están siendo rentables. ¿Está bien? Porque dicen, nos está costando, quiere decir que están siendo rentables. Y como a las 2 semanas compran un mercado en sur de Santa Libertad Fe. con más de 1.000 empleados. Sí. Los Hiperlibertad. ¿Viste? ¿Y a qué voy con eso? Un poco a contestarte, che, ¿qué está pasando con los otros hiper? Por eso te llevo a este comentario. Porque fíjate, sí, están creciendo. Y vos decís, che, ¿cómo uno crece y el otro no? Solamente lo saben ellos, porque son los que administran. Y vos decís, che, hay negocios que cierran, pero acá en Gallego ahora, no sé en cuántos días más, va a venir un local grande también, que va a ser un súper, y es un local grande. Va a tener más de 30 empleados. ¿A qué te referís? Contanos. No, bueno, ahí ya no te puedo dar el dato porque si no el propietario me mata. Okay. Entonces, ¿y cómo? Bueno, acá tenemos colegas que saben, después nos cuentan. Bueno, que te cuenten los colegas, ¿no? Claudio, bueno, ahora sí cerramos. Tenemos otra entrevista en un rato con un laburante de Carrefour. Te agradecemos tu tiempo, pero te agradecemos. Gracias a usted. No es un día común hoy. Digo, no naturalicemos esto. Y hablar con toda la franqueza y cada quien desde su lugar, pero con toda la franqueza del mundo. Hablar. Por eso queríamos hablar con vos hacia fondo. La franqueza del mundo, que me conocen ustedes hace muchos años, conocen este sindicato, saben lo que este sindicato hace, ha hecho y va a seguir haciendo. Entonces digo, finalmente, nada más, lo cierro acá. Nosotros estamos viendo a ver qué cantidad de gente podemos recuperar. Eso ya está hablado con la empresa. Tenemos que llegar a un número. Bueno, vamos a ver a qué número llegamos. Está claro. Gracias, Claudio, por este rato. Gracias, Claudio. No, disculpen, muchas gracias y que tengan buen día. Hasta otro momento. Claudio Silva es hace 2 décadas secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, el tema Carrefour va a atravesar el programa, la seguimos un rato más. Sé que hay mensajes de oyente, Brian, en un ratito los ponemos en el aire y tenemos una entrevista un rato más también. 11 de la mañana. Ahí está abierto el micrófono. 11 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Vamos a escuchar un poquito de música, si les parece bien, para amenizar esta mañana. Mañana de jueves 23 de julio. Porque la radio, además de información, también es compañía, también es entretenimiento y también es música. Un día como hoy, 23 de julio, cumpleaños, 61 años, Sol Hudson, nacido en Londres un 23 de julio del 65, crecido en Los Ángeles. ¿De quién hablamos? De Slash. En 61 años cumple el legendario guitarrista de los Guns N' Roses, que en 2016 volvió a reunirse con la banda, afortunadamente para los fanáticos. Escuchamos a los Guns en la mañana de Arriba el Día en la 100.9.
Nos vamos a una pausa cortita, pero antes te tiro un dato clave, ¿eh? Si no querés renegar hoy con la cocina, en Lo de Jacinto tienen todo, ¿eh? Más de 50 variedades de empanadas, carne picante, humita, matambre, burger, lo que busques, además de tartas, rolls, pizzas y pastas bien caseras. ¿Hay alguien vegano que coma sin gluten en la familia? Bueno, también tienen opciones pensadas para todos. Si todavía no lo probaste, este es el momento. Podés encargar ya mismo al 2966 50 89 22 o busca tu pedido en Jofre de Loaiza 26. Seguinos en Instagram como @lodejacintorg y anda eligiendo el menú que ya volvemos. Dale. Las empanadas. Volvemos enseguida. Es por amor que nunca voy a abandonarte. De los próceres del vinilo a los pibes del streaming. Va a ser tan lindo hacer un puente. De verdad, todo para vos. Que no hay nadie alrededor. Toda la historia de nuestra música suena en el aire del otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, web eldiarionuevodía.com.ar. Música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Este 24 y 25 de julio te esperamos en la Gran Peña del Frío. Desde las 18 horas, en el Boxing Club, disfruta de música en vivo, danza, gastronomía y una gran grilla de artistas. Con entrada libre y gratuita. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo,
Daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Tu voz tiene lugar entre tema y tema. Agenda el número, graba tu mensaje y déjanos tu huella este otoño 2026. Teléfono WhatsApp 2966 51 60 51. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. ¿Querés que tu marca sea un hit o un lado B que nadie escucha? Hace que tu negocio suene fuerte, potente y con actitud junto a nosotros en la programación de este otoño 2026. WhatsApp 2966 51 60 51. Hola chicos, buenos días. Yo escucho el programa en este momento de la camioneta, a la mañana tomando mate y viendo si no se me congeló el agua en mi casa. Tremendo programa, buenísimo. Y cuando ando haciendo cosas en el patio, a ver si no se me congeló el agua, voy escuchando desde el celular, ¿viste? O sea, estoy a full con la radio. Nunca me gané nada, ¿ok? Me parece que el gobierno libertario es un gobierno tirano, soberbio y que la gente se tiene que dar cuenta. Y bueno, repito, nunca me gané nada. 4-0-2. 11 de la mañana, 22 minutos en todo el país. Algunos mensajitos al 1551 6051. Los amigos, las amigas que participan, que nos cuentan desde dónde nos escuchan, porque saben que hay premio hoy. Tenemos el premio de sabores argentinos, que son 6 empanadas y una cervecita para aquellos que nos cuenten desde qué barrio nos escuchan. Simple, cortito y al pie. Al 1551 6051. Buen día, gente, dice por acá Emanuel 865. Del barrio Patagonia nos escucha, mirándolos calentito acostado. Se hace frío acá en el centro. Amigacho, no me quiero imaginar cómo debe estar allá, Emanuel. Buenos y frescos días, arriba el día. Está fresco, pero me acuerdo que en julio del 2020 hubo mucho más frío. De hecho, había sido el invierno más frío en 15 años, nos dice David. Tenés razón, el de plena pandemia encima fue tremendo ese invierno. Alicia, buen día Alicia, hola chicos. Insoportable este frío, un cariño, saludo a los empleados del market. Yo estuve el domingo, iba seguido. ¿Quién es el dueño de ese local? Pregunta. ¿El dueño del local, sabes? Nica le preguntó a Claudio Silva, Nica tiene un apellido, pero tenía la duda si seguía siendo el mismo dueño. Yo la verdad pensé que el dueño era la empresa. Digo, si una empresa tan grande, Carrefour, supuse que eran dueños del comercio. Nica sabe. Ahora está fuera de él un segundo, pero hay un apellido tradicional del negocio inmobiliario que son los propietarios, o al menos son los propietarios tradicionales de ese predio que tiene muchos años. De una, bueno, ahí está Alicia. Después vamos a ver algo incógnita. Le vamos a preguntar a Nica a ver quién es. Buenos días chicos, dice, escuchando de la oficina como siempre. Una lástima lo de Carrefour. Ojalá los empleados sean derivados a otra sucursal o los absorba el nuevo súper. Estamos escuchándolos con mi compañero repasado de frío, dice Alejandra, al 1551 6051. Nica, pregunta para vos de Alicia. ¿Quién es el dueño del local de nuestra Carrefour? Mira, si me hacía la misma pregunta nuestro compañero Brian. Yo tengo entendido que cuando se hizo históricamente, pero hace 4 o 5 décadas atrás, hace 4 décadas, había un supermercado en aquel Gallegos antiguo que se llamaba Biwa, y esa sigla, Biwa, era Vini Melis Guati. Después, posteriormente, ese supermercado cerró con los años.
pero el dueño del predio, todo ese predio, es la familia Vinelli, tengo entendido. En su momento, cuando se produce la construcción nueva y desembarca Casa Tía, hubo un acuerdo hasta donde uno sabe por el uso de ese predio, a cambio de la construcción del local que firmó con la gente de Tía. Acá nos apuntan en vivo y en directo, Luciano, le dejamos un saludo, sigue siendo de Vinimeli. Sí, sigue siendo, bueno, muchísimas gracias, Luciano. Sí. Y la familia Vinimeli es la que tiene la Galería Premier. Ajá. La Galería Premier y algunas... Pues en la misma cuadra. Sí, y algunos, pero históricamente una familia muy antigua de Gallego y históricamente vinculado al sector comercial, después ahora a bienes raíces. Claro. Ahí está, 11 de la mañana, 25 minutos, todos los mensajes al 1551, 6051, no se olviden de decirnos desde dónde nos escuchan. Es súper importante, si quieren participar y llevarse los premios de Sabores Argentinos, solamente nos tienen que decir desde dónde nos escuchan al 1551, 6051. Avanzo con algunos de los mensajes que me compartiste, comandante, y ahora a las 1:30 intentamos el otro llamado telefónico por el cierre de Carrefour, y mientras vamos avanzando. Sé que hay audios que también enseguida te los pido, Brian. Buen día, chicos. Carrefour es uno más de los que no venden porque es la policía que llevamos, no es la política, estimo que quiso escribir un error de tipeo, que llevamos lamentablemente y cada vez se empeora la cosa. Los empleados no pueden pasar al Carrefour de la ruta si es la misma o también van a cerrar, nos consulta Darío. Acá tenemos un audio de Oscar, ¿cierto, Brian? Es el oyente que participó antes, pero este es un audio diferente, ¿no es cierto? Bueno, lo compartimos al 51 60 51. Hola chicos, sigo escuchando la radio. Buen programa, buena entrevista al hueso. ¿Para cuándo una entrevista al Chelo Ojeda de la PAP? Así, al hueso igual. Si estoy en el gimnasio, no hay nadie, mucha comodidad. Y sigo escuchando la radio. 402. Bueno, gracias, Oscar, por tu mensaje. Sí, es cierto, no hemos hablado con APAP últimamente. Sí hablamos con UPC, bueno, a esta altura hablamos con prácticamente todos los sindicatos. Y es cierto que no es que tiene un perfil bajo, por decir, ¿no? Es decir, no hay tanto comunicado de prensa o tanto... Fernando Millapel, que era mano derecha de Pirincho Roquel, ¿cierto? Sigue siendo funcionario. Así volvió ahora al área de control animal. Sí, sí. Y por lo que escuché volvió a Donorem. Sí. Y fue un hombre muy cercano a Pirincho Roquel. Sí. Fue de hecho secretario de Obras Públicas, secretario de Gobierno, pero era una especie de mano derecha del ex intendente radical allá a principios de los 2000. Se va, en el segundo mandato se va. Claro. En el municipio. ¿Te acordás que lo capta el ex gobernador Peralta? Acá Rodri dice que se está haciendo un cerca nuevo, pero que van a mandar a los empleados al que está enfrente. Del que está enfrente. Que él siempre iba ahí y que se lo comentaron los empleados. Dice Rodri Polonia. Claro, cambian de sede entonces. O sea, pasan de un mercado a otro. Claro, los mismos trabajadores. Claro, quizá la expectativa es, porque eso lo comentó al paso en realidad. En realidad Claudio Silva más o menos decía, así como cierran unos, abren otros. Es decir, la gente que se anima a invertir. Bueno, ojalá en este contexto, si acaso llegara a haber más trabajadores contratados, desde ya que sería una buena noticia. Es a la altura del mismo que está en casa, una cuadra antes nos apunta Sí, Juli. la vi la estructura esa. Sí. En diagonal al barrio Vial, nos apunta Juli. No sabía si era mi loft que me estaban haciendo o... no. Tu loft. Sí. Está bien. Estaba construyendo. Sí, pero nada. Está bien. Lo único Me que lo imaginé que estaba construyendo. Lo único que repunta la construcción hoy. Así que está muy bien. No sé, Rodrigo. No sé, vos que está construyendo, contanos. Los ladrillos. Hay unos mensajitos más, si quieren los leemos ahora. Aprovechamos ahora que estamos en el momento del bloque de mensajes. Dice por acá, hola chicos, Verónica 525, mi nombre, y los escucho del barrio Madres, engripada, por eso estoy en casa. Uy, qué macana. Vero, me parece que lo conocemos. Vero Condorí, un saludo grande, Vero. A cuidarse mucho. Perdón, permiso, están desarrollando una campaña de invierno. Quien quiera colaborar puede acercar a Fañano 123 y nosotros se lo acercamos. Campaña de invierno de frazadas y ropa de abrigo, ¿no? Le mandamos un beso grande a Vero. Bueno, a mejorarse, tranqui, estar en casa, cuidarse. Si no fuiste, bueno, te seguís sintiendo mal, andá a ver al médico. Siempre, viste, cuando uno se engripa se cuida solo, dice, se da lo que. Pero a veces hay que ir al médico. Rodri, hay que tener en cuenta, ¿no?, que todos los vecinos de ese barrio se calefaccionan con salamandra, leña, carbón, o un caloventorcito. La garrafa con estas temperaturas no da. Y bueno, es la situación de ella, la de muchos vecinos y vecinas. Difícil así no engriparse, ¿no? Con 20 grados bajo cero es una locura, verdaderamente, que todavía haya personas en nuestra ciudad, vecinos, que tengan que lamentablemente
calefaccionarse de esa manera. Mariana dice, buenas tardes, Nica, Leon, Rodri, por acá trabajando, una pena lo de Carrefour, ojalá los reintegren en otra sucursal, dice Mariana. Y por su parte, Ernesto nos manda un mensaje de voz y nos dice lo siguiente, dale. Ahí piden un segundo, Brian. A ver. Acá tengo uno de Alicia mientras, Brian, si querés. Voy con el de Alicia. Hola, chicos. Insoportable este frío. Un cariño. Saludos a los empleados del market. Bueno, creo que lo leíste vos hace un ratito. Que ella contó que fue el domingo, la última vez. Y todos esos que abrieron por todos lados los, claro, drugstore, los Sí, lo kioscos que 24 horas sí, y demás. sí, sí. Bueno, creo que es uno que leímos antes. Un beso grande, Alicia. Gracias por estar ahí siempre. Ahí está, un beso grande para Judith también, que está escuchando. Un abrazo grande para Judith. Y ahora sí está Ernesto. Dale, escuchamos a Ernesto. Dale. Buenas, aquí Hola, repartiendo Ernesto. cartas. Sí. Depende de dónde esté. Hoy, cercano al barrio 240. Mi solidaridad con los trabajadores de Carrefour despedidos. Y si pueden pasar alguien Duche de Los Redondos, que justamente habla de Carrefour y de estos empresarios. Saludos. Ahí está, bueno, ¿anotado? Ahí está, para vos, querido Ernesto. A seguir repartiendo, amigo. Gracias por el mensaje, un abrazo grande. A ver, ahí va para vos el tema. Flotando en ese minestrón, va por correcta por no va escribiendo su evangelio en los tickets de Carrefour. Es el pequeño gran matón de la internet. Lorena dice, Lorena López, buen día, Lore, que está escuchando por YouTube. Beso grande para Lore, beso grande para Jime también. Lore dice, las inmobiliarias, hablando del problema habitacional, qué cara duras. Claro, este tema lo habíamos tratado al principio del programa, ¿no? Sí, en los títulos que hay expresaron un manifiesto, así se llama, un manifiesto de la Asociación Civil de Inmobiliarias de Santa Cruz acerca de la emergencia habitacional que se vota en Cámara de Diputados. De hecho, estaba chequeando, vieron que las sesiones en Cámara de Diputados de Santa Cruz se transmiten en vivo, ya está en la transmisión, todavía no empezó la sesión, estaremos atentos. Lo primero que necesita esta sesión, porque es extraordinaria, bueno, como cualquiera, ¿no? Pero está fuera de calendario, es quórum. Es quórum, es decir, que haya la cantidad suficiente de diputados. Bueno, la opinión del oyente viene de esos títulos del inicio del programa. 13 grados 8, sigue marcando el termómetro a esta hora de la 13,8. mañana, bajo cero, obviamente. ¿Sensa? ¿no? Claro. ¿Y sensación cuánto tenemos? Y sensación térmica 18,6. 18,6. 20 había hoy a la mañana, ¿viste? Sí, no, la verdad es que no ha subido prácticamente nada la temperatura. Y hoy se espera que la máxima sea de 1 grado y la mínima de 16 bajo cero. Y atención, porque este cielo que está nublado ahora puede cerrarse un poquito más ya cerca de la tarde. Ajá. Y van a venir un poquito de viento, te hablo de ráfagas de 60 kilómetros por la noche. Fuerte. Y probabilidad de lluvias y nevadas. Sí, así es. ¿Qué necesidad? Salió al aire. Tu insulto salió al aire. Es como trataste de reprimirlo, pero no, se escuchó. ¿Qué necesidad de llover y nevar Sí, sí. de nuevo? ¿no? Estás pidiendo una tregua. Serás muy pingüino, pero en este momento te veo pidiendo una tregua. No, y lo peor es que mañana, o sea, si vos, el panorama de esta noche supuestamente se replica mañana viernes, donde ya hay pronóstico de lluvias y nevadas, lluvias fuertes también. Digo, se va a complicar un poco para transitar porque todo el hielo y toda la escarcha y toda la nieve, con estas lluvias que están pronosticadas para mañana, sumado también al viento, que va a ser un clima bastante particular, bueno, va a ser que verdaderamente sean días difíciles. El sábado también, ojo, mañana viernes, sábado, nevadas y lluvias. Sigue. Sí, es cierto que necesitamos una tregua, Estaría bueno una tregua. ¿Sabes lo que hice anoche? ¿Qué hiciste? De masoca. Masoca es masoquista. Vi el partido de Argentina-Inglaterra.
Bueno, pero ese es un lindo partido. No viste Argentina-España, viste Argentina-Inglaterra. No lo pienso ver de nuevo. Argentina-España no lo pienso ver. ¿Y lo viste entero? Lo vi entero. ¿Y qué te generó una semana después? Porque claro, ayer se cumplió una semana de ese partido. Sí, alegría. Pasaron muchas cosas, ¿no? Alegría y cada vez más odio a los ingleses. Ah, mira, ok. Sí, bueno, ya nos dijiste con mucha elocuencia lo que pensás de Margaret Thatcher Bien toda la muerta semana está pasada. esa Toda la vieja semana pasada. pirata. Sí, ayer Criminal de guerra decías también. Sí, lo sí, recordabas criminal la de semana guerra. pasada. Sí. Ayer Mia Khalifa, ¿se acuerdan de la actriz porno de la que Sí. hablábamos? Bueno, volvió a hablar contra Argentina. ¿Y sabe de quién se burló? De Enzo Fernández. Festejó el triunfo de España, apoyó a Inglaterra y ahora se burla de Enzo Fernández. Así yo no. Sí, así sí. De esa manera. ¿Sabes lo que hizo? Usó expresiones como va Argentina, con B corta R, va Argentina, para sugerir que hubo beneficios para el equipo para nuestro equipo. Y claramente está copiando tendencias en redes de otros, ¿no? De otros influencers. Porque esto de va Argentina, o sea, Argentina favorecida por el VAR, ella no es especialista en fútbol, es como que se sube a la ola. Especialista en otra cosa. Sí. Se sube a la ola. Vieron que ella es influencer hace ya algunos años. Sí. O sea, influencer esto de polemizar en redes y bueno, ahora suma el concepto de VAR Argentina. Pero lo más bizarro de todo es que la gente salió a seguirla a sus cuentas personales, a Khalifa, la actriz porno. Los hinchas argentinos salieron a hablar y cuestionaron su insistencia por atacar al país con comentarios como, por ejemplo, hacerle un gol a Inglaterra, país que ocupa ilegítimamente nuestro territorio, vale por 1000 tarjetas rojas. Qué obsesión que tenés con nosotros, Mia Khalifa. ¿Quién te dijo que ya acabó el mundial? ¿Por qué estás tan obsesionada con un país que no visitaste en tu vida ni te hizo absolutamente nada? Bueno, la gente le pregunta esto a Mia Khalifa, la ex estrella porno que no para de atacar a la Argentina después del subcampeonato del fin de semana. Y va a seguir nomás. Ayer me aparecía hablando del fenómeno de la posverdad y los videos fake. No sé si les apareció a ustedes en redes. A mí me aparecieron unos cuantos videos en Instagram. No sé, media docena, que ya es bastante. Sí. De que el tiro que se va al lado del palo en el último minuto del juego. ¿Vieron que Argentina casi mete un gol? Que el tiro que se va al lado del palo en realidad entró y es un gol que no cobraron. ¿No les apareció ese video? Es una locura. Está manipulado el video. Claramente está manipulado. Incluso dicen un error en la Matrix. Sí. Che, hermano, pará, aflojá un cacho. Porque hay cualquier cantidad de gente compartiendo y opinando y tomándolo como veras de que la pelota entró, pero el gol no fue cobrado. Y vos ves el video, está claramente manipulado. Y claro, tiene la música de suspenso, que es lo que te genera la sugestión, y muchos comentarios al respecto. Ese es como el capítulo de ayer de las noticias falsas post partido, que en realidad fue un gol y que nadie lo vio. Vos decís, nadie, millones de todos nosotros no lo vimos. Ladrones. Una locura realmente, pero hay mucho de eso. Hablando de novedades. Pelotudez con la inteligencia artificial. Perdón la expresión. Sí, además bastante burdo en este caso. Bueno, la o sea, IA, no está bien hecho. El algoritmo y demás, pero también otra novedad también de Mia Khalifa es que, claro, ella está contenta porque ganó España, pero ¿saben por qué está contenta? Por otra de las grandes cosas que ya han llegado para quedarse en tristes cosas que llegaron para quedarse en este mundial, que es el tema de las apuestas. Claro, Mia Khalifa apostó a que ganaba España, pagaba 1,65 dólares, pagaba España por sobre Argentina si llegaba a ganar. Le puso la guita a España y ganó, ¿sabes cuánta plata apostó? $1.000.000. Ganó $650.000 con el triunfo 1-0 de España sobre Argentina. Claro, hay una explicación ahí. Claro. Hinchada por España. Como casi todo el mundo nos venimos a enterar post partido, ¿no? Casi todo el mundo hinchaba a favor de España. Libanesa, Mia Khalifa. Sí, así es. Sí, pero nacida en España, dice. Mira. ¿Sí? Nació en España, después se fue a vivir, dice, su país natal, no tengo ni una gota de sangre española, pero bueno, nada. En su país natal no puede hacer lo que hizo en España, claramente, ¿no? Su carrera de música, ¿no? Seguramente. Pero bueno, nada, es la historia de Mia Khalifa y sigue la novela del anti-argentinismo en el mundo. Pela, en este caso es Javi Cebeso, dice: hola Nica, piensa que está hablando con vos, pero me está escribiendo a mí. Pero como es para el programa lo voy a leer. Le decimos hola a capela. Dice: es agobiante lo que se está subiendo en redes.
es agobiante lo que están subiendo en redes en relación a esto de las fake news y que siguiendo esa lógica en cualquier momento salimos campeonas. Si es cierto, va a aparecer un video donde Argentina es consagrada campeona del mundo. En fin, en esas locuras andamos. Aquí nos apuntan desde producción nuestro comandante Brian Álvarez que, bueno, ¿acaso alguien lo conoce y está escuchando la radio? Tenemos pautado una entrevista con Gustavo Nauto, uno de los trabajadores despedidos de Carrefour. Si hay familiares, amigos, conocidos de Gustavo, no le están llegando nuestros mensajes. Capaz que tuvo, no sé, se quedó sin batería de celu, se quedó sin señal o algo así. No es una mañana buena para él y para los 30 trabajadores de Carrefour, claramente. Deben estar con sus celulares a 1000 por distintas razones, básicamente por quedarse sin trabajo y todo lo que ello implica. Pero si lo conocen a Gustavo, díganle que estamos haciendo la comunicación telefónica pertinente para poder conversar un ratito. Sí, efectivamente el Pela se equivocó de destinatario, pero bueno, estamos en el mismo programa, así que no hay problema. Dice que el frío le escarchó la media neurona. Claro, es pelado, ¿eh? Está bueno tener humor sobre sí mismo en este caso. Y manda un abrazo Javi Cebeso, que conduce, bueno, Rock and Frío, ¿no? Como para Rock and Mucho Frío sería por estos días. Nuestro comandante, que hace tantas tareas, ahora se fue, ahí está oliendo. Estás haciendo de recepcionista, ¿cierto, Brian? Portero, recepcionista. Es que está al lado de la puerta. Brian, ¿te puedo pedir audios 1 y 2 de la grilla? Estamos. Bueno, estamos con un oído atento para hablar con un laburante de Carrefour. Si eso sucede, tiene prioridad en el aire desde ya. Hablamos en la hora anterior para el público que nos va sintonizando con Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Ayer al mediodía compartimos un video y un audio de Jairo Enoch Guzmán, el diputado de La Libertad Avanza, que en una entrevista de antenoche en un canal de streaming que se llama Liebre TV y que conduce en este caso el colega Luciano Padín, le hizo una larga entrevista. Y claro que lo que circula mucho en redes son los recortes, ¿cierto? Hizo un comentario de muy mal gusto, muy desagradable, muy desubicado sobre las personas con autismo. Estaban tomando mate, le convidaban un mate. El conductor hace referencia a si quiere tomarse un mate mientras están haciendo la entrevista. El grupo de trabajo que estaba trabajando detrás de cámara son los que estaban, en este caso, bebiendo mate y no tiene mejor idea Jairo Guzmán que decir algo así como, y parecen autistas. Algo así como, no nos registraron, acá estoy yo, no nos dieron bola, parecen autistas. Ahí lo tenés. Sí, perdón tener que interpretarlo, ¿no? Como si hiciera falta, pero bueno, para que sea en tal caso más elocuente. Hay repudios, hay llamados de atención, hay advertencias de instituciones que trabajan en el tema del autismo de aquí de Gallegos, de la provincia, en verdad, y de San Julián. Pero anoche, pasada la 1 de la mañana, en sus redes sociales, Jairo Enoch Guzmán se disculpó. Video, modo selfie, él en primera persona, primer plano. Esto dijo anoche, hace un puñado de horas, el diputado libertario. Buenas noches, hago este video para pedir públicamente mis sinceras disculpas con todas las personas que hayan sido ofendidas por el chiste que dije en una entrevista hace 2 días atrás. Quiero decirle que lo hice desde mi condición de haber nacido con Asperger y que el humor haya servido en mi vida para salir adelante. No fue mi intención ofender a nadie, pero quiero que sepan que yo trabajo día a día para que podamos transformar esta provincia y que la ley 3820 se reglamente de una vez por todas en la provincia. Es una deuda eterna que tenemos con los padres, con hijos con discapacidad, con familiares, con todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y que se haga un censo real de la cantidad de personas con diferentes discapacidades que tenemos en la provincia. Bueno, una cosa positiva que me parece es que Jairo Guzmán haya encontrado su límite. Luego de tantas barbaridades dichas, él hace un par de meses habló de que las personas que reclamaban en contra de la modificación de la ley de glaciares, que se reclamaban gallegos, pero sobre todo en Calafate y Chaltén, dijo, les debe haber faltado ácido fólico desde chiquitos. Qué manera de hacer chistes que tiene, ¿no? En particular, ¿no? Y eso lo dijo en una radio, recuerdo, en una radio con canal de tele en Río Turbio. También, ¿no? Descalificando a través de cuestiones que tienen que ver con la salud o con determinadas condiciones de las personas. En este caso, en
el caso de antenoche, las personas con algún tipo del espectro autista. Bueno, una cosa que me parece buena y espero que aprenda, lo digo con todo respeto, es que pida perdón, que sepa que no se puede decir cualquier cosa siempre todo el tiempo, y un día Jairo Guzmán encontró su límite. ¿Qué pasó? Esto fue anoche, 1:00 de la mañana. Vieron que dice buenas noches el video. Hay un comunicado que está publicado hace 12 horas, o sea que también fue publicado anoche. Esto lo recoge nuestra web, el diario Nuevo Día. El título de nuestra web dice: TEA Santa Cruz y AADI San Julián repudiaron los dichos del diputado Guzmán sobre el autismo. Voy a leer, va a llevar un minutito de aire, pero en términos de aprender y tomar conciencia y ponernos un límite, que de eso nosotros hablamos ayer al mediodía, voy a leer el comunicado de Fundación TEA Santa Cruz. Y de hecho está el comunicado y dice difundir, es decir, está pidiendo a la gente, está compartido casi 170 veces a esta hora, o sea, tiene un buen alcance su difusión. Comunicado: en referencia a los dichos del diputado nacional Jairo Guzmán durante una entrevista este martes, la Fundación TEA Santa Cruz y AADI San Julián alzamos la voz y abrazamos a cada persona con condición del espectro autista y sus familias, manteniendo firme nuestro compromiso de seguir informando y formando a la comunidad para que este tipo de hechos dejen de suceder. Es lamentable y repudiable que luego de tanto movimiento a nivel provincial, nacional e internacional, luchando por los derechos de las PCD, sigan existiendo personas públicas que hablan tan impunemente de manera despectiva sobre una condición que acompaña a millones de personas en todo el mundo. Rechazamos que las palabras autismo, autista o cualquier otra palabra que haga referencia a una persona con discapacidad sean utilizadas en torno a la burla, la discriminación o cualquier situación que pueda desvalorizar al ser humano. El diagnóstico no define a la persona y la llegada al mismo es un camino sinuoso y doloroso por el que todos los días transitan miles de familias y no debe ser jamás tomado a la ligera. En un mundo con tantas barreras debemos ser la diferencia que las derriba, y para eso trabajamos cada día como comunidad de padres, de familias y de personas autistas. Llamamos a continuar promoviendo la concientización y formación con perspectiva de discapacidad y derechos, más aún cuando hablamos de funcionarios públicos y representantes del pueblo. Y cierra este comunicado: a solo días de conmemorarse un nuevo Día Provincial de la Discapacidad en nuestra amada Santa Cruz, invitamos a todos los funcionarios públicos y representantes del pueblo a acercarse a nuestra ONG para conocer la realidad de nuestro colectivo y trabajar en conjunto por una sociedad que abrace la diversidad, la valore y construya oportunidades para todos. Combatamos la ignorancia con educación, hablemos de autismo. Río Gallegos, 22 de julio de 2026. Esto está publicado ahora, hace 12 horas. Me da la impresión que Jairo Guzmán vio esta publicación anoche y ahí graba el video. Es decir, pasó todo un día donde en redes él fue muy cuestionado en los recortes que publicaron distintos medios. Nosotros ayer al mediodía estábamos hablando de esto y bueno, la primera vez que, al menos que yo recuerdo, que Jairo Guzmán se disculpa por una de las barbaridades que han sido repetidas en su corta vida política santacruceña. ¿Qué iba a decir? Cierro con esto por mi parte, no sé si quieren decir algo más ustedes, chicos. Cierro por mi parte con lo siguiente. Ayer me acordaba, no sé, hace 20 años por lo menos que no se usa la palabra autismo en términos de descripción negativa. Y me acuerdo que yo la usaba allá por el 2003-2004. La usaba. Y claro, lo pienso ahora y me parece terrible. Y en mi caso aprendí, digo, cada quien aprende a su manera, pero hay que tener predisposición a aprender y sobre todo a no ser... Si uno no tiene espíritu de canchero y descalificador, lo más probable es que si metés la pata no la metés con mala leche, digamos, ¿no? Y por ser un boludo, digamos, no haces estupideces. En el diario Perfil, hace 2 décadas atrás, hubo un columnista que ha fallecido, un periodista que se llamó Pepe Eliashev, donde hizo todo un texto usando el término autismo como descalificación. Ese diario de la ciudad de Buenos Aires tiene al día de hoy lo que se llama un ombudsman, es un defensor de los lectores. Entonces, en ese momento cuando todavía se vendían muchos diarios de papel,
la gente mandaba sus cartas de lectores y se hacía como un debate de hacia adentro del diario. Una cosa muy interesante, porque en Argentina no se usa mucho la figura del defensor de los lectores. ¿Qué le pasó al diario Perfil? Esto hace 20 años, debe haber sido 2006, 2007. ¿Qué le pasó al diario? Le llovieron las cartas de personas diciendo que el periodista Pepe Eliashev, que era una de las principales firmas del diario, cuestionaban el modo en que había usado la palabra autismo. El director de ese diario, el CEO incluso del grupo Perfil, que es Jorge Fontevecchia, que tiene a su cargo la contratapa, a la semana siguiente, porque es un diario dominical, ahora se edita sábados y domingo, recogió el guante de la crítica de los lectores y él mismo cuestionó a uno de sus columnistas estrellas. Y se dio una especie de debate. Y en ese momento era no solo súper interesante, sino súper novedoso. Es decir, no era tan común. A mí me pasó de aprender un montón ahí, por ejemplo. Y me di cuenta que un par de años atrás, no me acuerdo ya en qué comentario radiofónico, había hecho el término de autismo como diciendo el tipo que no quiere ver, no quiere escuchar, está encerrado en sí mismo. Y vos lo pensás ahora y decís, y es espantoso. Sí, se lo han dicho mucho a Messi también en algún momento. Claro, ¿no? Y exacto. Messi fue un ejemplo claro. Que Bueno, decía, no, el tipo no habla, no da declaraciones, tiene una actitud así como si estuviese aislado. Claro, como y que- ahí termina diciendo parece autista Parece o es autista, autista, sí. ¿no? Que es lo que hemos aprendido o vamos aprendiendo a no decir. Vos te acordarás, Nica, recién hablamos de la Fundación TEA Santa Cruz. También coincide principios de los 2000, debe ser 2004, 2005, que ONG se empiezan a hablar de este tema acá en Gallegos. ¿Recuerdo esas primeras entrevistas? Si hay antes, vos tenés unos años más, ayúdame a hacer memoria, pero lo recuerdo de la misma época, 2004, 2005, Ujú. 2006, digo, la misma época en que empezó a ser Igual un cuando tema se de cambia discusión persona con nacional. discapacidad por discapacitado o especial, ¿te acordás? Esos términos. Claro. Tengo al menos ese registro, ¿no? Igual tiene que ver con los años en que empecé a trabajar. Sí, Capaz que sí, se sí. hacía antes y sé que hay que reglamentar. La ley 3820 es... esto lo busqué en internet y está en el boletín oficial desde 2023. Es la ley 3820, es de Santa Cruz, instituye el sistema de promoción y desarrollo integral para las personas con discapacidad. Y lo que dice Guzmán es que esta ley no está reglamentada y pelea por su reglamentación. Con todo lo crítico que hemos sido de Jairo Guzmán, y ayer, lo he sido al aire, me parece bien que pida perdón. Esto de encontrar tu límite y pedir perdón en algo que es claramente sobrepasarlo, me parece que es importante hacerlo. Y para cerrar este momento, porque tiene que ver con el mismo personaje, con Jairo Enoch Guzmán, diputado de la Libertad Avanza. El audio número 2, estimado comandante. Saben que ayer, en esa entrevista, mejor dicho, Dante Noche, le toca hablar del caso Adorni a Jairo Guzmán, porque el colega Luciano Padín se lo pregunta. Es un recorte de 1 minuto, lo tomamos del sitio SCN en Facebook, y sucedía lo siguiente en ese mismo programa de televisión. A copiar. Vos me decías, el modelo del presidente Javier Milei. El modelo del presidente Javier Milei es ordenar las cuentas públicas, tener superávit, no tener déficit y ser transparente y que la moral sea el valor rector de la política. Yo estoy convencido de que el problema en Argentina se da porque Argentina se corrió de un eje moral que tuvimos en algún momento, que nos convirtió en el país que fuimos en algún momento, pero paulatinamente las ideologías políticas nos dan corridos de ese eje moral. Entonces yo creo que es necesario volver a... ¿Se corrió del eje moral, por ejemplo? Adorni, yo creo que hoy está haciendo, no sé si ya ¿Si está procesado? No, procesado no estaba. Está imputado. Estaba imputado, por eso. Imputado podemos estar vos, yo, cualquiera. Cualquiera viene y te hace una denuncia random y te imputan en 2 minutos. A mí me la han hecho y yo me he comido el garrón de que venga cualquier boludo y te... Bueno, no es una denuncia random la que hay contra Adorni, ¿no? Vieron que tanta facilidad de palabra tiene, tan cancherito es y se queda casi balbuceando cuando se ve en aprietos por Adorni. Bueno, una cosa lo vuelvo a decir, vale decir que estoy cargando un poco las tintas por mi enojo, digo, por el personaje en cuestión que es Jairo Guzmán. Hoy trataré de decirlo de modo más tranquilo. Trataré de decirlo más tranquilo, que es no cancheres. No cancheres. Si te corres un paso antes de la canchereada,
en general tu manera de pensar va a ser más clara, no vas a decir barbaridades, y cuando te preguntan por Adorni no te ahogas en un vaso de agua, como le pasó en esta entrevista. Además, se termina pareciendo mucho a ese estilo Adorni. Cierro este bloque por mi parte de temas de agenda. Brian, ahí pasé el link, y Rodri Poloni en streaming. El link es en vivo y en directo. Estoy leyendo, porque tenía abierto el comunicado de la Fundación TEA. Nuestro móvil Juli Quirós nos está diciendo que en la Cámara de Diputados la sesión va a fracasar, que hay muchos diputados en remoto, incluso el presidente Javier Jara se encuentra en remoto, es decir, no se encuentra en el recinto sino en la virtualidad. Y me apuntan desde la Cámara de Diputados que el autor del proyecto está pidiendo que vuelva a comisiones. Entonces sí, pero ¿cómo? Entonces, ¿para qué la sesión extraordinaria? A ver qué tomamos en vivo en directo, a ver si tenemos suerte. ¿Karina Nieto o Adriana Nieto? La diputada Nieto, Karina. Adelante, diputada Karina Nieto. Gracias, señor presidente. Karina Nieto es de Unión por la Buenos días Patria. a los que están ahí en el Zoom. A ver qué está pasando. En principio... Es emergencia habitacional el tema, ¿no? Digo, como para retomar el título. Al inicio de esta sesión, no era caprichoso la omisión de la lectura, ni tampoco caprichoso manifestarse respecto de un artículo del reglamento, y quiero dejar sentado que queda todavía pendiente como primer moción solicitada en este recinto, la del diputado Eloy Echazú. Este proyecto, a diferencia de los otros, en los que quizás se ha obviado este paso, porque alguno va a revisar las sesiones previas y va a decir esto no se votó de esta manera las veces anteriores, y es cierto, a diferencia de las sesiones esas, en las que no se hizo una votación inicial sobre el tratamiento de los proyectos presentados o pretendidos para esas sesiones extraordinarias, este no tuvo ninguna charla previa. Bueno, esto es lo que venían cuestionando los diputados de Unión por la Para Patria. determinadas cuestiones, pero de esto nos enteramos cuando nos llegó la citación y cuando aparece adjunto a la citación de la sesión el proyecto. Eso fue el lunes. Entonces, El lunes quiero al mediodía, el recordar lunes que a la hay tarde. una moción y que es la primera, antes que cualquier otra que pueda eventualmente surgir en este trayecto, y que no era caprichoso, sino que tiene que ver fundamentalmente con eso. Este proyecto no ingresó antes, no viene de las comisiones, tratado entró el o no viernes tratado, el proyecto a la esto Cámara. está menos tratado que De cualquier otra emergencia cosa, habitacional. independientemente de lo que además nosotros podamos objetarle desde lo técnico, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, todas las observaciones que se puedan hacer. Pasando un poquito a las cuestiones... Acá estoy consultando qué reafirmo un poco mocionó Echazú. Vieron que mocionar es cuando un diputado dice tiene que suceder tal cosa y eso después se vota. No sé qué mocionó Echazú, pero sí me cuentan que el autor del proyecto, nosotros lo entrevistamos antes de ayer, Santiago Alestaín, él ya pidió que vuelva a comisiones, que vaya a comisiones. Entonces, claro, el punto sería ¿para qué se hace la extraordinaria entonces? que estaban previstas en el endeudamiento que no salió. Vivienda, cloacas, gas, y por ahí está perdido en los fundamentos la necesidad de las condiciones de vida de las personas, que entendemos que es necesario, pero también me va a decir que la cuestión eléctrica, y ahí mechadito por la ventana entran los parques fotovoltaicos. Adriana Nieto es de Unión por la Patria de Río Turbio. No hay que confundir con... No, perdón, Karina Nieto es quien está hablando. Adriana Nieto es la otra diputada del oficialismo. ¿Qué rejunte o de dónde viene la propuesta? Acá me están la necesidad contando. habitacional, y no me va a dejar mentir porque está conectada. La moción de Echazú, que la diputada que estamos escuchando pide que se vote, es que pidió el ingreso del proyecto para su tratamiento. Claro, si vos pedís el ingreso del proyecto para su tratamiento y no que vaya a comisiones, ¿sabés qué pasa? Te lo votan por la negativa y va al archivo. O sea, listo, voto negativo, se archiva. Entonces el propio proyecto del autor queda, en caso que tenga éxito por mayoría, tratarlo ahora, te lo mandan a archivo. Entonces a Berastain, estoy interpretando en vivo y en directo, me da la impresión que Berastain, el autor, lo que hace es pedirlo a comisiones. ¿Para qué? Para que no se archive. Cuando se archiva hay que esperar 2 años para que un proyecto vuelva a tomar vida adentro de la Cámara de Diputados.
Un minuto más es suficiente. A ver. Preocupadas con las cosas, con ir al choque. Esto vino raro de ¿Por qué inicio de tenemos semana, que era llegar todo a esta raro. instancia así? Muy apresurado, entre gallo y medianoche. Si quería hacer Entonces, esto, a ¿no? mí me suena divino que del ¿No? otro lado además me digan que está súper interesado el diputado preopinante en la temática. Pero yo me vine con otros 2 diputados más, con la ruta como estaba, para poder estar acá para debatirla. Claro, A mí acá también me interesa. cuentan que Brastain está por Zoom. Él está conectado por Zoom. Ahí está. Y para el mira. lado Es de una él, si está en la responsabilidad. provincia, las rutas no están tan malas. Ahí le estamos viendo en cámara, nos apunta nuestro compañero streaming en YouTube, es el que está abajo a la derecha. Está cerrada la ruta, ¿eh? Bueno, Un el diputado no creo que esté justo en Piedrabuena. Raro, o Lo entrevistamos el martes, y nuestras preguntas eran cortitas y al pie, como para que argumente, y era como... Sí, Era también raro. es posible. Ahora me es di cuenta que el martes posible. estuve Voy a lento. las voluntades Porque respecto de los intereses. había como... Es decir, esto no explica aquí nada, ponemos como que era medio el expresamos cuento de la buena desde pipa, era nosotros como y se explicaba en sí desde mismo. nosotros respecto de esas necesidades, de esos intereses. O sea, si de verdad estamos interesados en algo y preocupados por algo, ¿dónde estuvo la charla previa nuestra? Esta diputada está enojada, la conozco de cuando trabajé en la Cámara de Diputados y sabes que es una mujer muy amable, muy criteriosa, muy seria. No es de hablar así como la estamos escuchando. ¿Te la puedo resumir? Karina Nieto, sí. A los que sentí en algún momento fuera el diputado Boffi, Martínez y Ojeda, en Me términos hicieron del venir endeudamiento, de decir, si esto fuera, al- por ejemplo, Claro, por al esa puente, me ley, hicieron con venir la al ruta pedo. escarchada. Sí, es cierto. A ellos Está enojada, en claro, ese viene de momento dar turbio. alguna Claro. que ¿Sabes qué? otra En serio, no es el tono habitual de esta diputada, ¿eh? Es una diputada en general muy respetada. Mira. Karina Nieto de Unión por la Patria de Río Nos Turbio. fuimos de acá cuando terminó la primera parte Muy- de este periodo. Muy improvisado, muy improvisado. La verdad, de este proyecto, ¿no? Ley de emergencia habitacional. con Eso es lo que se trata hoy como tema trascendido del excluyente. pasillo. Lo único que entre 20 despertó y 24 días que están acá porque fue se los ruido. descontentos, Sí, ruido, mucho ¿verdad? ruido. Sí. No se sabía. No se sabía. Bueno, creo que es Y por suficiente, otro ¿no? lado, A también ver. con una especie de, no voy a decir una amenaza, Está pero haciendo una catarsis. sugerencia sutil del señor gobernador de que no nos fuéramos a ir más allá de Hueraique. Claro, este es esto que está diciendo. Es muy amable, es mi ¿Y vecina. dónde está la charla me en el dice medio de todas María. estas cosas importantes? Mira, ¿viste? ¿De verdad están Cosa de queriendo pueblo. charlarlas? ¿De verdad las están queriendo charlar? Porque después nos acusan a nosotros de poner palos en la rueda y de, además de ser demagógicos, que una concejal del espacio de ustedes los hizo en el día de ayer, creo, en un medio de la cuenca. Y la verdad que yo más demagogia que esta no encuentro. ¿Dónde está el plan habitacional para cada una de estas cosas? ¿Dónde está una charla con los organismos que tienen que construir todo esto? ¿Dónde están las consultas? En esto que decía el diputado Godoy de cuántas casas, cuántos expedientes. Godoy es nosotros de la tenemos cuenca también. de Río 326 Turbio. familias que están Carlos Godoy. esperando un terreno o una vivienda. Y 426 personas que lo han hecho en calidad de personas solteras en esa solicitud. Esto que en dijo Río recién Turbio, no la cuenca. amenaza al Río gobernador de no se vayan más allá de Hueraique. Yo sé que de la mano A de mí esto me lo van ha a venir dicho a gente decir, del pero es que oficialismo. hace mucho Es decir, del bloque tiempo. por Santa Cruz. Sí, bueno, pero de ese Ojo que mucho en las tiempo, vacaciones de ya invierno va a haber un una 10% extraordinaria en para estas gestiones, la ley de toma porque de si nos deuda van a en indilgar dólares, a la ley nosotros de 30 años, ya financiamiento, 3 son de este la que el gobierno. gobierno llama de financiamiento estratégico. Claro, cuando Entonces, entra este tema si el de fin de verdad nos semana, vamos a a mí me lo preocupar comentan el por fin la de gente como semana, dicen, entrevistamos hagamos a Pedro las Muñoz cosas el serias. lunes, le preguntamos por el tema de si era toma de deuda en dólares, y me dice, no, mirá, lo único que sé es una emergencia habitacional. Y claro, y Pedro no tenía el proyecto, claramente no lo tenía en mano, porque no nos pudo detallar nada más que el título. Esa tarde nuestra web consigue el proyecto, lo publican, bueno, es un proyecto de emergencia habitacional. Bueno, esto lo tiene que explicar Está bien que es nuestro trabajo. Aberastain, básicamente, que es el diputado portoseado, presidente del bloque oficialista, que es el autor del Tenía un proyecto. par de cosas más para decir, pero bueno, fundamentalmente hacer hincapié en que está por sobre todo, o sea, o por delante o Ojo, primera. hay que ver ahora la si lo moción del mandan a diputado, archivo, el y, proyecto bueno, después de muere escuchar, entiendo que en se el le trámite dará interno lugar si a logran esas mandarlo a cosas. archivo. Gracias, señor. Aberastain quiere mandarlo a comisiones para que sobreviva. Ese sería como el desenlace. Juli está ahí, ¿cierto? Juli Quiroz el móvil está ahí. Adelante, diputado. Gracias. ¿Quién habla? A ver. Bueno, ¿cómo por empezar, no? ¿Cómo para empezar y no Chazú. contestar? Eloy Chazú. Bueno, ahora sí, escuchamos un minuto y cerramos. Cerramos, digo, el vivo y directo. Nosotros desde ya que seguimos haciendo las consultas del caso. Tenemos los legisladores es el control. Amén de quien nos haya votado, porque todos somos iguales, ¿eh? Todos hemos sido votados por la gente. En algunos votaron por un frente electoral y a los meses se pasaron a otro frente electoral. Pero acá lo que nosotros tenemos que ver es el consenso. Las chicanas pueden ser, quizá la chicana como
no estamos al momento de la chicana, porque el consenso significa mucho para un poder legislativo. Y por eso me asombra cuando diga, o cuando dice, y dijo, de que como que a los diputados y diputadas de Unión por la Patria no nos importa. Obviamente que nos importa, porque es algo Claro, acá urgente está y respondiendo algo que angustiante, ya fue dicho en y el también estamos recinto, preocupados ¿cierto? los Es decir, diputados y esa diputadas discusión de Unión por la ya... Patria, A ver, está ahí, ¿no? porque cada Claro, localidad, lo está que hablando somos el autor del diputados por proyecto. Bueno, municipio, sí, también lo suficiente, vienen a Brian. pedir por Genial. poder. Genial que lo hayamos tomado en vivo en directo también en YouTube. Allí lo vemos. Ujú. Claro, es cierto, están casi todos por Zoom, miren. Son mucho más los diputados que están por Zoom que lo que se ve en el recinto, al punto que la silla del presidente está vacía, porque el presidente es vicepresidente primero Jara, que él es oriundo de Las Heras, debe estar en su pueblo, me imagino. Sí. Y bueno, claro, preside a la distancia. Desprolijo de mínimo, Sí. Esto, muy raro, fue muy Improvisado. raro. Improvisado. Muy raro está. Toda la semana lo abordamos y viste cuando algo no lo terminás de entender. No. Hicimos 3 entrevistas. Porque no era claro. Pero digo, no terminás de entender la lógica de por qué hay que fundamento. tratarlo ahora. Claro. Además, Sí. bueno, ley de emergencia habitacional. La noticia para dentro de un rato es ver si Unión por la Patria logra mandarlo al archivo y chau, ni nos vimos. O si lo mandan a comisiones y ahí el presidente del bloque oficialista, bueno, habrá que ver qué hace. Él deberá decirlo. 12 del mediodía, 6 minutos en todo el país. Qué temazo vamos a meter ahora, ¿no? Bray, querido, vamos para acompañarlo, el tema que elegiste, con algo igual de bueno, ¿no? Por ejemplo, un buen plato de pastas artesanales o unas empanadas XXL de Lo de Jacinto, con más de 50 variedades para todos los gustos. Che, Las hambre. tradicionales, las Qué gourmet como la del vacío, riquísimo. Proboleta, opciones veganas, sin gluten. Y para cerrar la música y la comida como corresponde, puedes meter un postre de la casa que es una bomba. Si todavía no probaste las empanadas de Lo de Jacinto, este es el momento. Agenda el número para pedir al 2966 50 89 22 o pasá directamente por Jofre de Loaiza 26. En redes los encontrás como @lodejacintorg. Hola muchachos, buen día. Justamente ayer haciendo Uber llevé a una encargada ahí de la sucursal del Carrefour. Y ese día, ayer, entraba más temprano porque tenía reunión con unos directivos que habían llegado, no sé de dónde, pero habían llegado a la ciudad. Así que ni ella tenía idea de lo que iba a pasar, al parecer, ¿no? Así que habrá sido un baldazo de agua fría para ella y para todos sus compañeros. Bueno, eso, un comentario. Saludos, gracias. Hola, buenos días chicos. Acá en mi cueva, en el barrio Lago del Desierto, calentita, esperando un rato más para poder salir a disfrutar mi premio con una de mis amigas, porque la otra está enfermucha, así que no nos va a poder acompañar esta vez. Y bueno, y darles gracias por eso. Y bueno, y solamente un mensaje esto de que los políticos, porque hoy es Jairo Guzmán, pero antes fueron otros, los que nos faltan el respeto constantemente, nos insultan directamente, como pasó con Alberto Fernández en plena pandemia, que nos trató de estúpidos, así abierta y así, llanamente. Y en algunos otros casos nos han tratado de vagos a los trabajadores, como pasó con alguna señora que fue presidente, y así. Los políticos no están ahí para insultarnos. Ellos cuando quieren llegar ahí nos buscan para que sean nuestros representantes, pero cuando llegan ahí se olvidan que son nuestros representantes y nos faltan el respeto constantemente desde muchos lugares. Eso no debería ser así jamás y nosotros no deberíamos votar a ninguno de estos energúmenos porque esos son, y estoy siendo suave, para que nos representen. Muchas gracias chicos. 12 mediodía, 9 minutos. Le mandamos un beso a Judith, que manda un print de pantalla de la columna que acaban de hacer chicos sobre el diputado Jairo Guzmán, ¿no? Y las declaraciones del día de ayer en contra de 2 trabajadores y el pedido de disculpas posterior. Bueno, Judith dice:
pregunta en realidad, una pregunta muy cortita es, ¿por qué no se llama el silencio? Directamente, ¿por qué no se llama a silencio? Dice Judith. Un mensajito al 15 51 60 51. Actualizamos todo el tiempo, chicos, si les parece bien. 8 grados bajo cero la temperatura, la humedad del 87% y un viento que sopla apenas a 6 kilómetros por hora en esta jornada de jueves 23 de julio, que tiene una máxima de 1 grado, de 1 grado. El clima, ¿Sí? 8 grados bajo cero de temperatura real. Ajá. O sea, seguimos hoy igualmente 8, 10, 11, Sí, que tenés que averiguar igual. Mira, por es lo ejemplo, mismo. un fenómeno. Va a llegar a 9 bajo cero Sí. a la 1, en la progresión, ¿no? Me dice. Sí. Y a las 2 de la tarde va a bajar a 6 grados bajo cero. A las 3 a 5. Va a subir. A las 4, Claro, va a subir. claro, a 4 bajo cero. ¿El verano cuándo llega? El veranito nos va a llegar A las a 9 las de la 9 noche. de la noche. ¿Viste? A las 9, ¿viste? No, a las 10, Un- me dice, un con 1 grado. Claro, es que últimamente está haciendo menos frío a las 9, 10 de la noche que a la mañana temprano. Así que es así, es tal cual. Así que, Brian, a esa hora empezamos Hacer asado. a hacer el asado. Está muy bien. Son las 12 y 12 minutos. Está en línea de teléfono Gustavo Nauto. Es uno de los trabajadores de Carrefour, de aquí del centro, despedidos en el día de ayer. Gustavo, ¿cómo estás? Acá en Radio Nuevo Día te saludamos. Buen día, buen mediodía. Hola chicos, no les voy a mentir, la verdad que no estoy bien. Es una manera de decir, ¿cierto? El buen sí, día. es De uno hecho, de los mira, peores hasta me días que- disculpo. No, te lo digo porque es real, te pones a pensar y salvo la pérdida de familiares, es uno de los Claro. peores días de la Ujú. vida. Gustavo, nos presentamos, nos conocemos de cosas del pueblo, pero nos presentamos. Acá Leandro Dolan con mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Redondo. Antes de abrir el micrófono a mi compañero Héctor, decís uno de los peores días de tu vida y de la de tus compañeros. Pregunta abierta, ¿cómo están las cosas hoy a esta hora de la mañana? Y enseguida, bueno, queremos hacerte algunas consultas. 1 hora y media atrás hablamos con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, pero nos interesa mucho hablar con vos. Sí, para que sepan, como ayer nos convocaron a todos los trabajadores del local 143, que era el local de la avenida Kirchner 742, a una reunión y que todos empezamos como a sospechar que pasaba algo raro, porque Sí. inclusive llamaban a la gente que estaba de vacaciones, a la gente que estaba de carpeta médica también. Ahí nos estuvieron esperando como 3, 4 horas, así en una situación de mucha incertidumbre, que no sabíamos para qué estábamos, por qué. Sí. Finalmente llegaron un grupo de ejecutivos de Buenos Aires que estaban viajando, que habían llegado de Buenos Aires, que venían con recursos inhumanos, con escribanos, abogados, todo, para comunicarnos. Bueno, esperaron a que salgan los últimos clientes, bajaron la persiana y ahí hicieron una reunión para comunicarnos de que bueno, que cerraban el local y que nos despedían a toda la plantilla de ahí del local. También al toque aclararon de que no iban a reincorporar a nadie en el otro local, que no iban a haber ningún traslado, Ajá. que estábamos todos despedidos, digamos, ¿no? Sí. Y de ahí nos hicieron, ¿cómo es? Bueno, obviamente todos muy conmocionados ahí, sí. llorando y la gente cabizbaja. Bueno, ahí hicieron una especie de reunión donde íbamos pasando ahí nos tiraron un papel que la verdad que muy irregular, porque no era, o sea, para despedirte a vos te tienen que despedir con una carta de documento o con telegrama. Sí, con preaviso. Esto era como una notificación verbal. Querían que firmemos un papel ahí que no tenía fecha, que no decía por qué nos echaban, que no decía nada. Yo me asesoré legalmente y bueno, me dijeron, no firmes nada, así que bueno, hoy lo que hicimos fue mandar un telegrama para que aclaren nuestra situación en el sentido de que nos manden lo que corresponde, digamos, legalmente, que es un telegrama de despido o una carta de documento, que son las formas legales, ¿no? De hacer un despido. Gustavo, hay varias Y que cosas. eso no está todavía. Sí, permitime, dijiste unas cuantas cosas y hay una que me hizo ruido enseguida. Decís que en la reunión, después de esperar varias horas, le dicen no va a haber ningún traslado. Cuando hablamos con Sí, Claudio eso lo aclararon, Silva, claro. él nos dijo que él como secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio le pidió a la empresa que los trabajadores de acá del centro, los que puedan ir a Carrefour de la autovía, y un comunicado de la empresa que nuestra web publicó ayer, es decir, entrecomillado textual de la empresa, se habla de 19 personas que uno presume que es un número posible de no despedidos sino traslado, pero te lo preguntamos a vos. A ver, ¿no es lo que dijeron El comunicado de entonces? Carrefour es muy claro. O sea, el comunicado de Carrefour es de despido, cierre y chau. No dice eso que dice Silva. Silva lo dice porque, o sea, la verdad, ¿qué habló él ahí adentro? ¿Qué negocia Silva con la patronal? Ningún trabajador de empleo de comercio lo sabe porque él se dedica
a eso, a negociar a puerta cerrada con los empresarios. ¿Habló con ustedes? Afirmó, sí, él apareció después de que fue toda esta situación, y ahí se apersonó en la oficina para hablar con los gerentes y después bajó como a darnos una charla como para decirnos esto, que en realidad nadie le cree, digamos, o sea, si nos están despidiendo. Carrefour nunca jamás retomó a alguien que despide, o sea, son empresas grandes, despiden gente, no la vuelven a tomar. Si vos fuiste empleado de Carrefour, no volvés a ser empleado de Carrefour, ¿verdad? Gustavo, los únicos que se salvaron son 3 o 4 gerentes, como es directivo, que tenían algún carguito un poco más, claro, a ellos sí, pero el conjunto no. Y eso, o sea, yo lo que quiero dejar bien claro es que el señor Silva se apersonó una vez que los hechos ya estaban consumados y que él, como una promesa, como algo así, tira esto de un posible reubicación, ¿en qué se basa? No sabemos. Si es por lo que hizo por nosotros antes, nunca hizo nada. No hizo nunca nada por los salarios, no hizo nunca nada cuando venían las paritarias, ni ahora cuando nos despidieron. No hizo nada en contra de la reforma laboral, porque me acuerdo que fue a una reunión del Frente Sindical y después se desapareció. A las marchas en contra de la reforma laboral no apareció nunca más. Silva apareció una vez así a sacarse una foto. Entonces, la verdad que hay que ser muy ingenuo, o hay que chuparse el dedo para creerle a este tipo que va a hacer algo Cuando por nosotros llega ahora que ya cuando nos despidieron. llega ayer Claudio Silva, ¿habla primero con la patronal o con ustedes? No, se va directo a hablar con la patronal. O sea, él entra directo, lo convocan, va porque lo convocan algunos compañeros, están totalmente borrados. El sindicato de empleo y comercio totalmente borrado, no defiende a los trabajadores. Vos tenés que escucharlo nomás y te das cuenta que defiende a los empresarios. Está pensando en los comerciantes y en los empresarios. No lo escuchás. A Silva hablar de salario no lo va a escuchar nunca. O sea, evidentemente él problemas salariales no tiene. Se ve que no tiene problemas para llegar a fin de mes. Entonces, por eso él no habla del salario. Pero el resto de los trabajadores, y bueno, y ahora se suma peor los despidos, digamos, ¿no? Claro. Gustavo, Héctor te saluda. Te quería consultar, Gustavo, ¿ustedes tenían alguna presunción de algo? ¿Sabían de algo previamente a esto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Te acordás lo que veníamos charlando cuando vos sos cliente de Super? Siempre nos cruzábamos. Viste que charlábamos, que hay poca gente. O sea, nosotros todos vemos una situación que es generalizada, digamos, ¿no? O sea, acá hay que aclarar dos cosas. Primero tenés el contexto general, que es nacional, provincial, la baja que es consumo. el contexto de malaria. Malaria que cada vez peor, digamos, que los sueldos no alcanzan, que la gente compra cada vez menos, que está viendo si compra una mayonesa más chiquita o un juguito más chiquito, tratando de gastar menos, por un lado. Y después tenemos también la mala administración, la mala administración gerencial, que también se encargó de profundizar todos los problemas que tenía el local, digamos. Entonces nosotros todo el tiempo como empleados hablábamos con los jefes de cómo se puede arreglar esto, cómo se puede mejorar aquello para el cliente, digamos, ¿no? Para que el cliente tenga una mejor atención. Y a ellos no les importa nada, no les importaba. Si nosotros le decíamos, los baños están sucios, no les importaba. Si nosotros le decíamos, el estacionamiento parece bombardeado, tampoco. Entonces, ahora llegan y dicen, no, este negocio no funcionaba, y bueno, pero resulta que al responsable que gerenciaba el negocio lo van a trasladar a otro lado, y a nosotros que no éramos los culpables nos van a echar a todos. Entonces, más injusto que eso, digamos. Entonces, en esa situación, digamos, y ante la pasividad cómplice del sindicato que veníamos mencionando antes, digamos, aprovechándose también de que la gente, digamos, no está desorganizada, que la conciencia no es mucha, siempre como que pesa el individualismo, digamos, ¿no? Entonces cada uno trata de salvarse como puede. Y que, bueno, nadie nos esperábamos esta situación, aunque las últimas semanas ya veníamos viendo algunos indicios de que estaban enviando menos mercadería, de que por ahí a nosotros nos tenían que renovar el vestuario, no nos habían renovado nada, y ya llevábamos varios meses peleando por eso y no pasaba nada, o sea, un montón de indicios que daban a entender que algo estaba pasando, pero bueno, uno nunca se imagina lo peor. Pensábamos que, de hecho, en ese momento que estuvimos como 3-4 horas esperando que se dé finalmente la reunión, era pura especulación, donde, bueno, capaz que echan alguno, capaz que cerramos una parte, capaz que se achica esto, capaz que decían que iban a implementar unas cajas automatizadas, capaz que la reunión es para eso, bueno, ¿viste? Había alternativas para ir buscando... ¿Cuántos años en particular trabajando en la firma? En este negocio llevaba laburando casi 9 años. Casi 9. Hay compañeros que estaban a punto de jubilarse, de la plantilla que estábamos, era muy variada, digamos, ¿no? Había un grupito de alrededor de 5 o 6 compañeros que estaban más cerca de la edad jubilatoria, que ellos son
bueno, todos salimos golpeados, pero ellos Sí, especialmente afectados sí. porque, bueno, nada, los arruinan al final de su carrera laboral, digamos, Ujú. porque ahora ¿dónde va a conseguir laburo con 60 años? Claro. Y después Gustavo, sí. había chicos más pibes que también, Ah, igual uno tampoco no quiere, ujú, como es, minimizarlo, porque también eran chicos que tenían su primer laburo en blanco, que estaban ujú. haciendo planes, empezando a proyectar una familia, y todo Y eso te lo sí, cortan, ¿no? claro. Terrible, terrible. Gustavo, ¿son 30 Sí. finalmente el número de laburantes Es que un se quedan en la número, calle? ¿Son sí, sí, 30? por lo que pasa que ahí también englobaron indirectamente que están los chicos que son tercerizados, que son de Mm. seguridad, limpieza y verdulería, Ujú. que ellos a priori no están echados. Lo que pasa es que el tema es que seguramente esas empresas indirectamente también van a recortar, porque Claro. ahora van a tener menos personal, o sea, menos lugares para cubrir, y es Claro, probable claro, que por eso también el así. número llega a 30. ¿Y los directos de Exactamente. Carrefour, es decir, vos y tus compañeros, cuántos son? Creo que si no me acuerdo el número mal, éramos 26, 27, algo así. Y Claro, o ahí sea, sumarle los el otros chicos, grueso por es ejemplo. trabajadores de Carrefour más Sí, algunos sí. tercerizados, como decías. Claro, los tercerizados a priori no están despedidos. El tema es Mm. que, bueno, no sé en qué situación quedarán en base a qué pasará con la verdulería, porque antes tenían que cubrir dos locales, ahora tienen que cubrir solo uno. Claro, Entonces, probablemente, o espero que no, pero probablemente también decidan recortar. Y así claro. con limpieza y seguridad. Vos describías al inicio de la conversación que les presentan unos papeles que a vos te asesorás y no firmes nada porque eso no tiene la formalidad de un despido. Cuando hablamos con Claudio Exactamente. Silva, él nos dijo como algo que él veía, no sé si calificarlo de positivo, pero es la lectura que hago, que una cosa buena es que no se aplica la reforma laboral. Cuando le pregunté al Sí, aire qué significaba eso, claro, la reforma laboral vigente es más flexible y más favorable a la patronal, es decir, al empresario en cuestión, en las condiciones de despido. ¿Qué Sí, sabes por supuesto, hasta la ahora nueva de las reforma es. condiciones de despido? ¿Qué se sabe Sí, hasta ahora? sí, no se sabe nada porque en realidad lo que dice Silva es lo que él dice que le dijeron. O Mm. sea, está en ese plano, en ese nivel de seriedad, digamos, o sea, no, no sé si puede asegurarlo en serio de que lo que él dice es así. Y después el otro tema es que, ¿hola? ¿Me Sí, te escuchás? escuchamos, te escuchamos Perdón. bien. Como es, sí, evidentemente la nueva ley es peor para ujú, para la indemnización. Nosotros lo que estamos haciendo es como el papel que nos llevaron ayer no cumplía las condiciones legales, ujú. estamos mandando un telegrama hoy y bueno, en Claro. base a lo que ellos indemnicen, veremos si Ujú. reclamar o no Sí, lo que porque no corresponda. hubo. Hay chicos Sí. que estaban como cajeros, pero estaban cumpliendo otras tareas, que eran toreros, por ejemplo, Ujú. que No hubo Carrefour no se lo preaviso, pagaba. nada. No hubo Claro. preaviso, no. Gustavo, ¿qué pensás hacer en lo particular? Digo lo que quieras compartirnos, no digo lo que quieras compartirnos públicamente, por ahí también hay algo que se quieren resguardar y vale, es legítimo, pero digo, lo que quieras compartirnos al aire públicamente, ¿qué pensás hacer vos o qué piensan hacer tus compañeros de lo que se pueda contar? Sí, hay distintas situaciones, ¿viste? Hay compañeros que tenían un segundo trabajo y bueno, se van a dedicar a ese segundo trabajo. Yo antes trabajaba en el sistema educativo, volveré a buscar trabajo por ese lado. Ujú. Nosotros lo que vamos a tratar es pelear la mejor indemnización posible, Claro. dado que estos tipos ya Ujú. no nos van a tomar y aunque nos tomaran, igual tampoco te garantiza nada, porque te No. pueden tomar y despedir de vuelta, ¿viste? Ujú. Entonces, pelear la mejor indemnización posible. Y lo que sí me gustaría Sí, aprovechar esto es para dar un toque de alerta, digamos, ¿no? O sí. sea, a todos los compañeros Ujú. empleados comercio, que hay que ponerse pillo, lo voy a decir en esos términos, hay Sí. que ponerse pillo, porque acá no esperen que venga a defenderlo el sindicato y esto puede ser el comienzo de una oleada de despidos más grande, porque esto no es un kiosquito de barrio que cerró. ¿Me entendés? Ujú. Esto es una multinacional, es un lugar central de Río Gallegos, es un comercio, un local que es histórico acá, que tenía 50 años, que es un punto neurálgico de la ciudad, de un punto de referencia y de encuentro de un montón de gente en Río Ujú. Gallegos. Aparte de ser el lugar de compra, digamos, la Ujú. mayoría. Pero hay un montón de relaciones sociales y un montón de cosas que se daban en ese local, ¿me entendés? Ujú. Todo eso a estos tipos no les importa absolutamente nada, a ellos solamente les importa la ganancia, digamos, ¿no? Claro. Gustavo, sacame la duda. ¿Había una diferencia? Es odioso hablar, pero de comparaciones, pero de lo que percibían
Ustedes en esa firma, en Carrefour, en los otros cadenas de supermercados en Río Gallegos, había una diferencia de sueldo, ¿no? No hay, o sea, ahí nos guiamos todos por el mismo convenio colectivo de trabajo. Ajá. Hay por ahí diferencias muy, muy puntuales, cositas muy, pero en general son los mismos salarios los del supermercado, que en general suelen ser mejores que los de los comercios más chicos, ¿no? O sea, Claro. el convenio de supermercado. Pero no, en ese sentido no. Si lo había, era una diferencia muy, Claro. muy leve, no algo. Sí, Gustavo, y por lo pronto, ahora, ¿qué viene en esta jornada ahora? ¿Qué acciones? Hoy nos empezamos a juntar con los compañeros, porque ayer fue un baldazo agua fría, un masazo. Y bueno, como que hoy empezamos a juntarnos, bueno, un grupito ya empezamos a mandar el telegrama para ver, accionar en forma legal, porque vemos que ayer esa nota no tenía validez legal, entonces bueno, mandamos hoy un telegrama para que, intimándolo a la empresa, a que realmente nos notifique como corresponde, digamos, con un telegrama, y que ese telegrama indique cuáles son las causas de despido también, porque así que ese es el primer paso, digamos, ¿no? Y probablemente estamos viendo si nos juntamos con los compañeros, porque tenemos pensado ver si podemos hacer una acción de visibilización, por lo menos para que se sepa lo que pasó y para que la sociedad vea lo que está pasando, digamos, ¿no? Que por un lado pasa por el tema de la situación general de malaria que hay, que ya no la pueden caretear por más que dibujen el número del INDEC, no se puede caretear, la situación de malaria que hay a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, que cómo los sueldos no alcanza, cómo se cae el consumo, cómo nos arrastra, nos tapa el agua, bueno, nos están empobreciendo, nos tapa la malaria. Gustavo, y después también lo último que quería decir es como también importante este tema de remarcar que estas empresas cómo mienten, digamos, cuando ganan, te chamullan con el tema de que tienen responsabilidad social, y en realidad su responsabilidad social se termina el día que ellos pierden un peso, un centavo que ven que pierden, y chao, se levantan todo y una patada en las posaderas y nos vemos, cerramos todo. ¿El sueldo de ustedes cuánto era en promedio, Gustavo? ¿Cuánto estaba ganando un laburante de Carrefour acá en el centro? Y ahí depende del tema de antigüedad y todo, digamos, no son iguales los salarios. El salario básico de empleado de comercio no está mucho más arriba de 1 millón de pesos para 8 horas, y si sumas todo el resto, no sé, si sumas 1.800.000, 1.900.000, estoy hablando sin antigüedad, ¿no? Claro. Con 8 horas. Claro. O sea, claramente por debajo de la canasta familiar. Sí. Acá nos apunta un oyente que entre vos nos hablabas del puñado de trabajadores tercerizados, y acá nos recuerda un oyente que hay una ventanilla de Western Union. Claro, sí, ¿sabes algo de eso? No desconozco cuál es la situación de los chicos, la verdad que no alcancé ni a despedirme de ellos. Sé que ellos también habían tenido recorte personal en otros locales, pero no sé cuál será su situación. Gustavo, desde ya que seguimos atentos aquí en la radio, nuestra página de noticias, el diario Nuevo Día también, al tanto de lo que suceda en adelante, se sabe que ya es una noticia terrible, es un buen paso para arriba llegó esto. Digo, para nuestra ciudad lo que significa el cierre de ese supermercado, ese lugar histórico que ha ido cambiando de firmas, es una pésima noticia, y para ustedes, que en este caso son las víctimas, porque esa es la palabra, las víctimas de esta situación, bueno, qué decir, ¿no? Nuestro cariño, nuestro abrazo y el acompañamiento humano del afecto, que por suerte es algo que de mínima conservamos, y tanto que hay para pensar en este tiempo tan difícil. Quedamos en comunicación. O la crítica hacia el accionar del Sindicato de Empleados de Comercio, ¿no? Sí, bueno, fue muy crítico, muy duro. Sí, ¿cierto? Fue muy duro. También la forma, ¿no?, en que vinieron estos ejecutadores, ¿no? Acá en Río Gallegos a decir, no hubo un preaviso, no hubo telegrama de preaviso, no hubo nada. Cayeron, lo citaron, lo estuvieron esperando encima 3-4 horas para darle el veredicto ¿no? Así es. Voy breve con dos cosas que nos apunta el comandante y con esto... Muy hija de putés. Es terrible, realmente es terrible. Voy con este cierre de oyentes por mi parte. Enseguida hacemos el cierre de oyentes de consigna y de premio, que siempre es lo más amable lo más amable del programa, poder conversar con nuestros oyentes de otras cosas de nuestra vida cotidiana. Dice Darío, el sindicato como siempre arregla bajo cuerda y no pasó nada, siguen todos igual. Lo mismo pasa con las panaderías, sindicato fantasma, y los dueños hacen lo que quieren lamentablemente. Pipe, por su parte, Pipe Ollarzo, nos dice: hola, el 21 de julio pedí la insulina correspondiente al mes. Cada 30 días la vuelvo a pedir. Publico esto porque me pregunto, Dios mío, ¿y qué hace una persona que no tiene obra social? Claro, es decir, en este caso está atrasado, ¿no? Y gracias, Pipe, que nos manda incluso la fotografía del pedido.
Lo estamos viendo en YouTube de modo ilustrativo, pero básicamente es algo que él necesita mes a mes y en este caso lo tiene retrasado la insulina que él, al ser una persona que padece diabetes, tiene y atraviesa esta situación. Un abrazo, Pipe, gracias por tu participación a diario. 12 del mediodía, 32 minutos, enseguida venimos con el sorteo, con un poquito de música, te vamos a ir contando brevemente cómo está el clima, si te parece bien, abrimos la ventana y nos encontramos con un cielo que está mayormente nublado, con un cielo que está mayormente cerrado y así va a estar el resto del día. Para la noche se espera que algunas lluvias y nevadas caigan sobre la capital de Santa Cruz. En el día más frío posiblemente del mes de julio, con 16 grados de bajo cero de mínima y con 1 grado de máxima, que tiene además también la antesala, o que sería la antesala de un fin de semana con lluvias persistentes a lo largo de todo el día para mañana viernes, con algunas posibles nevadas también por el descenso de la temperatura. Y el sábado también lluvias y nevadas anunciadas. La buena noticia, hoy hace frío, está cerrado el cielo, hay lluvia pronosticada, esa es la mala, pero la buena es que mañana, si todo sale bien y tal como lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, mañana entonces vuelven a subir un poquito las temperaturas, pero no nos salvamos del mal clima igualmente. Hasta las 12:30 o hasta dentro de un ratito, quiero decir, hacemos Arriba el Día en la 100.9. Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón. Y sigue la polémica por el tema de la selección argentina, no la polémica en realidad, la polémica que se instaló en el mundo, sin entender bien todavía por qué, ni cómo, ni cuándo, pero las redes sociales tienen eso, ¿no? Que son un pozo séptico y se inventan cosas, se dicen muchas cosas, y hablamos hace un rato de la mañana de algo de teorías conspirativas, ¿no? De que la selección argentina supuestamente se va mal, que hubo un problema en el entretiempo, que está arreglado con la FIFA, que tantas cosas se han dicho sin fundamento a lo largo de la última semana, y una de las que habló, que lo dijimos hace un rato, fue una ex estrella porno que es muy muy conocida a nivel mundial, que se llama Mia Khalifa, y hace un rato contábamos que Mia Khalifa había dicho que había apuntado contra Enzo Fernández, contra la República Argentina de vuelta. ¿Qué le importa, no? Lo que diga una ex estrella porno parece que es muy importante. Igualmente polémica genera, y sobre este tema habla David 462, abrazo grande para David, que nos dice que nos escucha desde el barrio Virgen del Valle, donde están todas las cañerías congeladas, y además opina. Dice que es posible que Khalifa hinchara por España por las apuestas, pero el asunto es que ella es de origen libanés y el conflicto Palestina-Israel puede haberla posicionado contra Argentina por la conocida posición del gobierno libertario con Israel, claro. Javier Bardem explicó esto, pone, entre comillas: si ves un gobierno apoyando el genocidio en Palestina, no te dan ganas de hinchar por su equipo. Y tiene un buen punto, dice David 462, opinando sobre la postura de esta ex estrella porno que no sé por qué, pero ocupa hoy por hoy las portadas de los diarios de la Argentina. Escuchaba que es una influencer muy, muy famosa. En mi caso no la sigo, o sea, no la conozco en tanto influencer, porque claro, su repercusión como influencer es como en distintas partes del mundo. Y Javier Bardem, ayer escuchaba en una radio porteña, Javier Bardem, que es de origen, él es español, la entrevista la dio en inglés, porque era con un medio inglés, y dice una cosa muy piola, porque en un momento Javier Bardem también diferencia
claro, si el presidente Milei está cerca de Israel, es lógico que haya una crítica desde allí con cierta mirada global, pero dice, lo que hacen los presidentes no necesariamente es lo que sucede en sus pueblos. Él hace la diferenciación de decir, una cosa es la política oficial de un gobierno, de un país en un momento particular, y otra cosa es lo que ese país discute hacia adentro. Y en esa entrevista él hace la clara diferenciación. Bueno, es un tipo, no sé si usted, no soy un especialista en Javier Bardem, pero es un tipo interesante de escuchar. Cuando vos lo escuchás hablar, que tiene su mirada política, social, es un tipo muy criterioso, digamos, y que argumenta muy bien sus posturas, y acá matiza qué es lo que está faltando. O sea, está todo en blanco-negro, digamos. O A o B, exactamente. Claro. No hay grises, o pareciera que no hay grises. Pero bueno, afortunadamente la opinión de Javier Bardem que nos hace llegar David. También nos está escuchando Benja, 12 años tiene Benja. Vacaciones de invierno, supongo, Niño, ¿no? Dice, los escucho desde que me levanto. Quiero participar del sorteo, dice Benja. Bueno, Benja, estás anotado, amigo. 12 años. ¿Cuántos días le quedarán? Hasta una semana, ¿no? Dentro de una semana. El lunes comienzan las clases. El lunes comienzan las clases. Bueno, chicos, vamos derechito al sorteo, si les parece bien. Vamos a sortear entonces las empanadas de Sabores Argentinos. Sabores Argentinos que tiene media docena de empanadas y una cervecita. El ganador, la persona que gane, tiene que venir acá a la radio, a Fañano 123, a buscar el voucher, ¿ok? Para poder ir a retirar. Sin el voucher no pueden, con el voucher sí pueden. Ahí está, mensajes entonces, todos leídos. Señoras y señores, ha llegado el momento del sorteo y decimos que el ganador o la ganadora del premio de Sabores Argentinos es Oscar, te llevaste el voucher, amigo querido, para las empanadas y la cervecita. Tenés que venir a la radio. Bueno, vos que venías diciendo, ¿no? Que mandabas mensajes y decías, che, yo no gano nunca, no sé qué. Es cierto. Fíjate. Es cierto, venía diciendo eso. Bueno, tuvo suerte hoy, le tocó. Le tocó a Oscar, así que Oscarcito querido, pasá por acá por la radio y después no te olvides de mandarnos una fotito con las empanaditas y la cerveza, que queremos ver lo bien que la pasaste. Dale. Buen provecho, estimado Oscar, en las próximas horas, cuando sea que busques el voucher y degustes de las empanadas con la cerveza de Sabores Argentinos. Estimado comandante Brian Álvarez, que tenga usted una buena tarde. Justo recién nos saludó en vivo y en directo Laura Andreone, quien conduce pasada la 1 de la tarde, siempre llegué tarde. Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo y quien les habla Leandro Dolan, estamos cerrando esta emisión de jueves 23 de julio de 2026, temporada número 11. En streaming está nuestro compañero de tareas, Rodrigo Poloni. Buena tarde y buena transmisión con la pela también. En la producción está Sandro Díaz. En el móvil y comentarios aquí al aire haciendo sus aportes, Julián Quirós, más toda la redacción. ¿Te quedó algo en el tintero, Nica? ¿Algo en el tintero? ¿Algo que quieras abrir tu corazón con todos nosotros? ¿O cerramos de manera muy sobria y elegante? Mi solidaridad con toda la gente, los trabajadores de la firma Carrefour, que fueron despedidos. Nada más es eso, ¿no? Realmente unos hijos de puta. Suscribo tus palabras y sobre todo eso, la solidaridad y el acompañamiento, y en este tiempo tan difícil para la economía doméstica de la enorme mayoría de la población de nuestro país. Bueno, aún con lo difícil, ojalá puedan encontrar un laburo pronto que les dé un poco de tranquilidad. Un poco de, ¿viste? El laburo en blanco, registrado, gente que se está por jubilar. Claro, casi no hay laburo que reemplace eso. Pues el laburo en blanco, eso hoy en día es un montón. Sí. Bueno, de modo que ojalá en este contexto el deseo, la realidad no ayuda, vale decir, pero el deseo de que puedan salir adelante lo antes posible. Quedó muy expuesto Silva, quiero decirlo. O sea, el secretario general sí, absolutamente. Bueno, y la entrevista. Su rol de defender los puestos de trabajo y demás. Además que los mismos trabajadores decían, ya se sabía que iba a pasar esto, y la pregunta es por qué no salió a decir nada antes, ¿no? Porque ya con el diario del lunes, pero para mí, desde mi punto de vista, quedó muy expuesto y es, bueno, no tiene palabras para describir lo que acaba de pasar. Ojalá que los reincorporen igualmente, ese es mi deseo. Más allá de todo, la solidaridad también acompaño, pero ojalá que verdaderamente haga su trabajo como tiene que hacer el secretario general de los empleados de comercio, y haga la fuerza que haya que hacer para que los incorporen y los hagan laburar, aunque sea en la autovía. Pero
nada, que recuperen su laburo. Este tema lo seguimos mañana, desde ya por su peso, por su tenor, no es un tema que vayamos a ignorar o que vaya a dejar de tener novedades. Ojalá, dentro de la mala, que sean en lo posible buenas noticias. Esto ha sido Arriba el Día, nos reencontramos en el día de mañana.